Es de estas ventas que te cambian de ser una persona que tiene un empleo o que está montando una compañía con muchísimo riesgo, expuesto de una manera brutal, compartiendo piso, comiendo en el paqui, etc. O sea, realmente angustiado de dinero, a pasar a ser una persona que tiene capacidad de comprar inmuebles. En el mundo de los apartamentos turísticos no ves al dueño ni por asomo. Tienes ahí un botón, te dan unas llaves que tienes que hacer como una especie de escape room para encontrar la llave y luego nunca ves a un humano. Pero bueno, el inmobiliario realmente es casi, en este momento, un lujo que te puedan asignar un edificio. Ahora no puedes comprar un hotel en Barcelona. Es una mina de oro. Si te lo venden, será porque piensan que te van a cobrar más que el contenido de la mina. La ventaja aquí, o lo que estamos atacando, es algo singular, que es que son edificios, sobre todo, no interesantes. ¿Y cómo los compráis? ¿Cómo le dais precio al activo? Bueno, hemos conseguido que esa Pianel hotelera esté a cero de plantilla. Solo paga servicios. Es difícil negociar con alguien que te trae el 90%. Imposible. No negocian ni las grandes cadenas. Cuando saltas de Booking a la web del hotel, lo haces por tres razones. O quieres mejor precio, o buscas algo adicional, o quieres más información. Cada vez más herramientas, y hay una que se llama, por ejemplo, Directo. Es un plugin para Chrome. Te pinta por encima de Booking un botón que es si ese hotel tiene mejor precio en su web. En tu carrera, si sumáramos todos los exits, estamos hablando de una cifra superior a los 10 millones de euros. Sí. Y de los 100 no. Entre 10 y 100. No. Es una horquilla grande. Es una horquilla grande. Vale, ¿y tú cómo has invertido este dinero? Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Enrique Domínguez. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, encantado de estar aquí en ITNIC. La verdad es que soy un fan del podcast y poder estar aquí es como entrar en la caja. Oye, pues me hace mucha ilusión porque hace mucho tiempo que oigo tu nombre, pero no hace un año, no, hace años. Sí. Y tú estabas en el parking, nosotros estábamos en Parkímeter y escuchaba que habías montado el parking, ¿no? Y, hostia, no nos hemos encontrado hasta ahora. Fíjate qué cosas. Pasa más habitualmente de lo que parece, pero es un mundo muy pequeño y a la vez ocurre esto. No sé, yo llevo desde el 2001 aquí dando guerra. O sea que, pero bueno, trabajar y también es lo que tienes tiene. un background parecido al mío, porque eres programador de origen, ¿no? Y has ido metiéndote en el negocio más y más, ¿no? Y ahora estás en el mundo de los hoteles. Sí, pero desde un que punto de dices vista que estás tecnológico. enamorado, además. Sí, me decías ahora. Es mi territorio, que claramente. Los hoteles. Sí. ¿Qué es Gaia Rooms? La hospitalidad, sobre todo. Y la hospitalidad, la inmobiliaria, esto me encanta. La hospitalidad. La hospitalidad es como tratar bien a alguien, ¿no? O recibirle en tu casa, recibirle de alguna manera. Esto me parece de lo mejor que se puede hacer. Pero como negocio. Una cosa es recibirlo en tu casa y la otra es... No, claro, sí, como negocio. ¿Qué es Gaia Rooms? Gaia Rooms es una cadena hotelera digital. Así la presentamos. ¿Vale? De hecho, queremos crear ese nuevo sector, ese nuevo tipo de hotel. De hecho, lo estamos creando ya de facto, en el que todo lo ocurre en tu móvil y el huésped, como usuario de este negocio o de ese recurso que es el hotel, puede ir al hotel, puede firmar las condiciones, puede pagar, puede recibir las llaves y hacer el uso durante su estancia, hacer el checkout, interactuar con nosotros si necesita cualquier cosa, o necesita ayuda, información o lo que sea, y todo ello básicamente sin ver a nadie, todo digital, todo en su móvil y con una conveniencia mayor que si tienes un recepcionista humano. Un hotel es un sitio físico, no digital. Sí. No es un videojuego, ¿no? O sea, realmente te vas en la realidad en un hotel, ¿no? Sí. Y vas a la puerta y la puerta se encalla o se rompe, pasan cosas en el mundo físico, ¿no? Sí. Todo tipo de cosas. Tú dices que la experiencia es puramente digital. Sí. ¿Cómo haces este puente está entre...? claro que es el consumo de una economía, vamos a decir, real, ¿no? Que llaman ahora. Es una economía real, pero interfasada por una vía digital. La economía real, igual que pasaba en el parking, que tú al final acabas aparcando tu coche en un sitio o sacando el ticket de zona azul, aunque fuera virtual, pero tú estabas aparcando. Era una cosa muy física. Pero realmente se hacía con el móvil, se hacía todo digital y no había papel de por medio, no había transacción y no había relación con humanos, no había que esperar. Y aquí es lo mismo. Se trata de que ese uso de una cosa física, que es un servicio, que es dormir en un sitio, que es muy físico, que hay que abrir la puerta, hay que haber sábanas limpias, bien puestas, toallas, gel, tiene que oler bien, tiene que estar limpio, este tipo de cosas, pues son muy físicas, pero ese consumo, ese llegar a ello de manera digital, eso es lo que aportamos. Pero al final hay humanos, ¿no? O sea, en algún momento hay humanos, ¿no? Sí. O sea, el gel llega de algún sitio, ¿no? Claro, o sea, tenemos 180 empleados. O sea, imagínate que si hay humanos, más de los que me gustaría. Pero menos de los que es habitual en la industria. Mucho menos, muchísimos menos. Tenemos un ratio, ahorramos como el 80% de lo que es humano por habitación, humano por millón de euros facturado, como lo quieras. Coges el ratio de número de noches o cualquier ratio de consumo hotelero, lo divides entre el número de personas y sale un ratio mucho menor que en cualquier otro
Aquí tuvimos un podcast hace unos meses con Alex Racasens, no sé si lo escuchaste. No lo sé, ¿de qué empresa? AX Partners, que se dedica al negocio hotelero, pero desde un punto de vista financiero. Él viene vale. de un mini private equity enfocado a la gestión hotelera y a la inversión hotelera, diría. Y me decía que el margen, el EBITDA en los hoteles es del 50%. Bueno, el GOP. ¿Menos? Yo diría que el GOP es del 50%. ¿Qué es el GOP? El GOP es el margen bruto. Vale. Gross, Él me decía el gross EBITDA, Operating pero- Profit. Es el margen bruto. ¿Cuál es el margen de un hotel de Gaia Rooms? Los GOPs pueden ser similares. Te puede estar en un 50, 55. Lo único que queda por debajo del GOP es el alquiler. Lo que pasa es Vale. que si él, supongo que es un fondo de que compra inmobiliario, no hay arrendamiento. Hay Digamos que ellos- amortización. claro, hay amortización. Pero pagan eso está por hipotecas y debajo del demás. EBITDA. Está por debajo. Entonces, lo que hacen es decirte, pues mi margen es el GOP. 50, 55, este es el margen de mercado. ¿Cuál es la peculiaridad de lo que hacemos en Gaia? Que se lo aplicamos a hoteles que antes no tenían ese GOP ni lo pueden tener en el mundo real o en el mundo hasta ahora, que son los hoteles pequeños. Un hotel pequeño hasta 50 habitaciones, pero sobre todo si rozan las 10, o sea, si estás en la parte más baja del conjunto, ahí es imposible absolutamente que te dé un GP de 50. De hecho, Claro. son negocios de autoempleo. Es un lifestyle business. Es un negocio que tiene alguien que lo heredó de su madre o que lo montó cuando era joven y lleva viviendo de ese negocio pues, toda su vida. Le da un buen salario, pero nada más. Y si quitas el salario, es como si él quita el alquiler. Le da un buen salario, pero también le da una vida complicada, Una ¿no? vida totalmente... Una vida muy sacrificada. Totalmente. Porque la gente te puede llegar a cualquier hora. Sí, ¿no? sí, yo hago muchísima prospección y te diría que conozco a todos los hoteles que hemos incorporado a la cadena, que tenemos ya 96, y cada uno de ellos te puede repetir la misma historia. Y te acaba diciendo que está en el cine un sábado por la tarde y le resuena el móvil y tiene que salirse de la sala a atender al huésped. Alguien que está con las maletas en la puerta, lloviendo. Claro, lloviendo, de hecho polvo allí esperando. Y esa es la persona que más o menos lo tiene en remoto, que ya casi es commodity, ¿no? Que tú con el móvil puedas abrir una puerta. Pero si encima le toca desplazarse al sitio o tiene que hacer algún invento o explicarle algo más relevante y tiene que desplazarse, ya es un drama. Y es que O sea, tienes que tú ves la ser- oportunidad que en estos pequeños hoteles que son más lifestyle business se pueden agregar, se pueden hacer eficientes Sí. digitalmente, ¿no? Y al final, en combinación, pues puede ser un muy buen negocio. Exacto. Operadas conjuntamente. Es como cualquier long tail. Hay un long tail olvidado que nadie se ha puesto a reunir todo ese long tail y dar una oferta de hospitalidad o de habitaciones o de reservas en casi mejor ubicado que los hoteles tradicionales, entendiendo por hotel tradicional de más de 100 habitaciones o más de 80. Esas pensiones, hostales, edificios de apartamentos turísticos que están súper bien ubicados y que nadie los ha agregado. O sea, nadie les ha dado una propuesta común, una oferta común, y se han quedado como sitios de mala muerte, vamos a decir, como la pensión, el sitio donde vas cuando no tienes donde quedarte muerto, o sitios sucios, lúgubres. Y sin embargo, desde el punto de vista inmobiliario, están en sitios prime imposibles de mejorar. Y en ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao, Bilbao sobre todo, San Sebastián, tú vas por el casco histórico de Bilbao, que es un casco histórico muy pequeño, y casi todos los portales tienen una P de pensión, y eso es un sitio en que ningún hotel se puede meter. Ya no dan licencias en esos sitios. Bueno, Barcelona, por supuesto, no hay licencias desde hace muchos años, pero allí, en estas ciudades, es que no hay posibilidad de crear una nueva habitación en ese lugar, y es inmejorable. Estás en el centro, al lado de la catedral, al lado de la iglesia. Tú esto lo reconviertes. Eso es, ahí le ¿Quitas hacemos- humanos? Le quitamos, vamos a ver, no nos vamos a quitar. De hecho, lo que hemos hecho hasta ahora es cuando... bueno, tenemos ciertas aproximaciones al negocio, que si quieres luego comentamos, pero lo más habitual es que nos tengamos que asumir ciertos problemas que tiene ahora mismo la persona que tiene ese negocio. Por ejemplo, sus empleados. Y tienen unos empleados de limpieza, unos empleados de recepción. Como estamos creciendo, lo que hacemos es, el equipo de limpieza lo asumimos en nuestra empresa de limpieza. Y el equipo de recepción lo reconvertimos en un teleoperador. No un teleoperador de estos de llamada comercial, sino un telegestor hotelero. Es un recepcionista que aprende a tratar a un huésped en lugar de tenerlo enfrente, lo aprende a hacer a través de el móvil, WhatsApp, mail o el canal de chat que tenga cada OTA. No un agente de IA, por ejemplo. No, bueno, un agente de IA, estamos trabajando mucho en agentes de IA, todo el mundo debería estar trabajando en agentes de IA, lógicamente, cualquier negocio debería estar trabajando en esto, pero son para cosas mucho más sencillas. Pero lo que es el carácter de dar esa hospitalidad lo tiene que dar un humano, no somos capaces. Bueno, no sé.
O sea, a ver, alguien nos argumenta, alguien que te está escuchando dirá, sí, hospitalidad es encontrarte una persona que te recibe, no un interfono. Tienes razón. De hecho, esta es la principal crítica que tiene la hotelería tradicional. O sea, yo conozco muchos hoteleros pues muy importantes, que tienen son negocios muy importantes. Lo que te decía esta persona que me decías que habéis entrevistado, al dar tanto margen, pues es un negocio muy bueno, y es tan bueno que admite la ineficiencia en la operación. La admite perfectamente. O sea, puedes tener un hotel lleno de gente prejubilada, director de hotel que va allí a tomar el café y poco más, y un montón de gente que está sobrecargando los gastos, pero se gana tanto que no es relevante, no pasa nada. En un hotel grande y de una ciudad importante no contribuye a optimizar, ni a mejorar, ni a empeorar el asunto. Se gana tanto porque la oferta está limitada por regulación. Sí, claro. Sí. Porque si no estuviera limitada no se ganaría tanto. Sobre todo en Barcelona. Claro, en Barcelona no se puede hacer nada. Entonces, claro, tienes una licencia y entonces tienes oro, evidentemente. Claro, aquí es oro y cada vez más valioso. Porque Barcelona se hizo una moratoria en el año 2009 por el cual se prohibió crear nuevas plazas hoteleras desde ese momento, ¿no? Era imposible. Y es más, había un endurecimiento de la renovación de hoteles, de tal manera que si renovabas un hotel tienes que reducir plazas. Y ahora, en 2028, amenazan con destruir toda la parte de apartamentos turísticos. O sea, que vas a reducir todavía... O sea, has mantenido la oferta fija desde 2009 y ahora la vas a reducir. Y la demanda no ha hecho más que subir. Así que, claro, es un negocio inmejorable. O sea, si tienes una licencia, claro. Sí. Se están haciendo el trabajo. Sí. Los políticos, digamos. Claro, están dando un apoyo condicional. Pero me gustaría responderte lo que has dicho antes. La parte de la hospitalidad y de buen trato, ¿no? Que se asocie a que sea un humano el que te recibe. Sí. Yo creo que el humano tiene que estar para la parte de más aporte sobre la ciudad, sobre tus necesidades en este viaje, pero no tiene por qué estar en la parte burocrática. Que alguien te pida el DNI, la tarjeta de crédito, o te dé una llave y te tenga esperando porque tienes una cola, o este tipo de, de fricción, esa es innecesaria. Esa es la que tratamos de suplir. Si luego quieres hablar con un humano, nosotros estamos más presentes que en muchos sitios, porque estamos 24/7 en tu móvil y no tienes por qué bajar a la recepción. Lo puedes hacer desde tu cama o puedes hacerlo mientras cenas en un restaurante alejado del hotel. Por chat. Por chat o por teléfono. Uh-huh. Lo que más nos pasa es que la gente habla por teléfono. Es lo que más le gusta. Lo que quiere tener ese contacto. Cuando lo necesita, ¿eh? Pero hay una... tenemos como una medición del grado de interacción que tiene con nosotros y hay más de un 50%, más de un 50% que no toca la interacción con el centro de control. O sea, hace lo suyo, tal, viene, entra, se va y no os enteráis. Así es. Mi estancia cada vez más es más así. O sea, también en Airbnb, la promesa que hacía Airbnb al principio es que vas a ver como un local una ciudad. Sí. Ahora ya no existe esto. O sea, tú no ves a nadie. Eso es total. Tienes ahí un botón, te dan unas llaves que tienes que hacer como una especie de escape room para encontrar la llave y luego nunca ves a un humano. Así es. ¿No? Sí, total. Y bueno, yo me acuerdo en Ámsterdam hace como 10 años que los kioscos se reconvertían en entrega de llaves. Y tenías que ir a un kiosco concreto de un sitio de Ámsterdam a por una llave. Luego salieron las cajetillas esas con combinación. Exacto. Y ahora ya pues está digitalizado con el móvil y bueno, pues el mundo de los apartamentos turísticos no ves al dueño ni por asomo. No. Nunca. Así que yo creo que es... Entonces, ¿cuál es la P&L de un hotel vuestro? O sea, ¿cuántas habitaciones tiene de media? Más o menos. La P&L es diversa, ¿vale? Tenemos 3 negocios en realidad. Esto es una cadena de valor y hay 3 P&Ls. Entonces la cadena de valor de donde nace todo, donde nace el valor de muchísimos negocios, que es en el inmobiliario. Si no hubiera inmobiliario, no habría habitaciones. Es evidente, ¿no? Entonces, ese inmobiliario tiene una P&L muy sencilla. Inmobiliario es el negocio que compra... el activo, sí, el ¿compra edificio, el activo? El edificio inmobiliario. Vale. Pues en propiedad, ¿eh? Una entreplanta, puede ser... No lo alquila, lo compra. La pata de inmobiliario, sí. O sea, los que nosotros personalmente compramos están en esa especie de vehículo, una sociedad patrimonial que tiene edificios que se dedican a... ¿Qué es de Gaia Rooms? Bueno, esta es de otros socios. Vale. Todo mi patrimonio está metido en este tipo de activo. El inmobiliario. El patrimonio para ahorro. Otro programador que tiene todo su patrimonio en ladrillo. Correcto, tío. Sacamos del mundo digital para que vaya en ladrillo. Pero no todo, quiero decir. Mucho de mi parte patrimonializada, que lo que quieres invertir para que eso no se pierda,
en bien raíz, que podría ir a otros destinos, Sí. podría ir a empresa, a bolsa, lo que quieras. Pues yo lo tengo, sobre todo en ladrillo, al servicio de Gaia Rooms. Vale. Creo en ello y me parece que es una forma de intervenir en que eso funcione. Pero Son también, activos con licencia turística, con siempre, licencia sí, de siempre, hotel. siempre. Esto es fundamental. Si no tienes licencia turística, te expones a una... no sé, Riesgo a un regulatorio jurídico, enorme. sí, muy bestia. Y es cada vez más perseguido. Hay ciudades que no hay tanta persecución, pero sí, mejor esto. También hay propiedades de otros socios o de otros inversores que nosotros gestionamos en su nombre para decir, oye, hemos visto esta oportunidad, compra este edificio que yo te lo alquilo o te lo gestiono y te va a dar una rentabilidad bastante buena. Y como tenemos experiencia y estamos todo el día oteando el mercado, pues somos buenos recomendadores para esto. Y además aquí lo estamos financiando además con la creación de un fondo, un FCRE, que es un fondo de capital riesgo, en el que compramos inmuebles con negocio. Y ahí estamos, yo creo que saldremos con 60 millones aproximadamente para comprar ese tipo En de este activos. negocio pues os parecéis a ex-partners, Sí, ex-partners, sí, ¿no? totalmente. Que hacen exactamente esto, ¿no? Sí, Buscan lo oportunidades único, de compra. La diferencia con ellos es que seguramente nosotros nos dedicamos a un nicho de mercado que a nadie le interesa, a priori, que son los Ellos hoteles al revés, pequeños. ellos buscan hoteles emblemáticos. Claro. Grandes de piezas, no sé qué, sexy, hoteles sexy. Reales. ¿Qué tiene de bueno? Que tú compras un hotel ahora, un edificio, imagínate, en Paseo de Gracia, y es que no es que tengas una cola, es que tienes miles de fondos, miles de gestoras, detrás, queriendo montar un hotel allí, o sea, queriendo ser los siguientes que están con su marca ahí puesta. Seguramente no es barato. Claro, No, no es barato. Por lo tanto, el yield es muy bajo. O sea, el retorno de la inversión de un edificio en Paseo de Gracia pues será de un 3% anual, que tiene una reserva de valor brutal, eso no va a caer jamás, y la revalorización de Paseo de Gracia aporta más casi que el yield de alquiler. Ya. Por eso los fondos hacen rotaciones de este tipo de edificios cada 5 o 6 años. Vale, entonces esto es el negocio inmobiliario. Es el negocio inmobiliario. ¿Tienes una estructura ahí? ¿Tienes personal? No. Pero dices que os enteráis de todas las oportunidades que aparecen. Lo hacemos con el equipo de prospección de Gaia Rooms. Vale. Que ahora cuando llegue ahí, sí que te explico cómo se prospecciona. Y ahí está donde salen todo tipo de oportunidades para estas dos patas que te voy a contar ahora, donde no hay nadie. ¿Vale? En esta parte inmobiliaria, me preguntabas la Pianel, ingreso, alquiler, gasto, pago de los intereses de la hipoteca si la tienes, y si lo has pagado, ningún gasto. Si no hay ninguna estructura. No hay estructura, no hay nada. Pero hay alguien que hace prospección que igual... Se hacen alquileres que en el mundo de este hotelero más castizo se llama triple neto. Significa que es neto. O sea, es neto que no pagas ni el IBI. ¿Por qué no pagas el IBI? Porque se lo paga imputas al el inquilino. que alquila. Sí. Vale, perfecto. O sea, y eso ya es genial. Entonces solo tienes ingresos, el alquiler, pagos, lo único, los intereses de la hipoteca si es que tienes estás apalancado. Bueno, operaciones, transacciones notariales, ¿no? Impuestos la de compra, ITPs y cosas estas, ¿no? Sí, pero solo en la compra. Vale. Y ahí, si lo profesionalizamos, ahora cuando sea el fondo, quizás sí que tiene que haber una persona un poco más con cara y ojos que es capaz de financieramente reportar a los LPs, ¿no? O a los inversores de cómo va ese recurso, rotarlo si es necesario. No hay venderlo. un conflicto de intereses por estar en todas las patas a la vez. Intentamos evitarlo haciendo el aporte de valor desde la raíz hasta la operación. Sí, pero hay un momento donde tú compras un activo y te lo alquilas a ti mismo. Eso es lo que jurídicamente se llama autocontratación. Tú estás en los dos lados del contrato, ¿no? Eso es. Entonces, esto es un potencial conflicto de intereses. Lo es verdad. Lo que ocurre es que si lo alquilas a un precio de mercado y lo que haces para ello es... Pero el precio de mercado, ¿cuál es? Es que este es el tema. ¿Lo abres? Es muy difícil de de determinar. Tienes razón. Pero bueno, hay una horquilla. Vale. Si dentro de esa horquilla, y además nosotros tenemos siempre varios establecimientos en la ciudad, estás más o menos en el ratio del resto de establecimientos y haces ese ejercicio de ser una transparencia brutal para no herir las susceptibilidad de que hay un conflicto de interés y que lo estés haciendo para... Si los socios son diferentes en los distintos vehículos, tienen que estar muy, muy informados, ¿no? Sí. Esa es una de las razones por la cual ahora hemos reestructurado todo y lo hemos metido todo en una holding, para que todo eso ya se elimine de raíz a partir del inmobiliario. El inmobiliario no. Pero bueno, el inmobiliario realmente es casi, en este momento, puede que en otros momentos no sea así, pero en este momento es casi un lujo que te puedan asignar un edificio. O sea, los edificios están tan sumamente disputados que casi que conseguir un alquiler de 25 años sobre un edificio que tiene licencia, aunque sea incluso una ciudad pequeña, es una cosa que es buena. En la ciudad pequeña no creo que haya problema. No hay tanto problema. El problema es Barcelona y Madrid. No, sí, bueno, Málaga, Bilbao. Bueno, sí, también. Pero quiero decir que hay muchas ciudades por ahí que tienen un montón de hoteles en venta que nadie los compra. Sí, también.
Pero bueno, si alguien los compra, empiezan a aflorar ya cosas más interesantes. Porque si ya está comprado y puedes gestionarlo, ya la gestión es menos arriesgada. Porque la gestión al final es, voy a intentar gestionar esto y a ver si consigo un poquito de margen en la parte de gestión. Vale. Pero si quieres te cuento los otros dos pasos, que así se va a entender dónde está, digamos, la parte más difícil y más fácil. Vale, esto es inmobiliario. Y la ventaja aquí, o lo que estamos atacando, es algo singular, que es que son edificios, sobre todo, no interesantes. Los que están fuera de los catálogos... O sea, buscáis oportunidades no interesantes. No interesantes, donde no tengo un competidor comprando. Vale, está muy bien. Por ejemplo, un hotel en León. Una ciudad de 120.000 habitantes, 130.000, turística, con muchísima oferta gastronómica, con muchísima oferta turística, una ciudad atractiva para pasar tu fin de semana. En la calle ancha, que es la calle principal de León, que va hasta la catedral, hay hoteles que llevan abandonados a lo mejor 3 años. O que es un hostal envejecido, que lo opera una señora y que pues está deseando irse de allí. Y ese tipo de activos son los que compramos. ¿Y cómo los compráis? ¿Cómo le dais precio al activo? Bueno, es... o sea, ¿miráis la P&L aquí hay un secreto histórica y miráis EBITDA por X? ¿O miráis el activo inmobiliario? Es una buena pregunta, porque normalmente un hotel se compraría por EBITDA, ¿no? Y harías además una valoración del negocio y una valoración del ladrillo. Aquí únicamente se compra por metro cuadrado. Vale. O sea, como si fuera una vivienda. Como si fuera una vivienda... no le da valor la licencia turística. Una vivienda sin reformar. Mi competidor, comprando el hotel de calle ancha de León, es un constructor local que ve el edificio, ve que el uso está viniendo a menos, que le puede hacer una buena oferta a la propietaria o al propietario y que puede hacer sobre un cambio de uso a residencial que implicará un CAPEX importante para convertirlo en viviendas. Aparte de una etapa no corta de trato con el ayuntamiento para convencerle de que eso tiene que cambiar el uso. Se dice el mundo al revés. Ahí una licencia turística quiere reconvertirse a residencial. Metro cuadrado. Es un metro cuadrado que lo quiere convertir a residencial porque es lo que se vende allí. Porque eso, pues históricamente, en concreto tenía 28 habitaciones y no había forma de hacerlo rentable de manera tradicional. No hay ningún operador que quiera entrar en León a operar eso. Como no lo puede operar, nadie lo alquila. Como no lo alquila, el inmobiliario no vale. Y como el inmobiliario no vale, se mide por metro cuadrado y siempre con las vistas a reformarlo. Vale. Ese es mi competidor. Entonces, ese competidor, ese constructor, claro, ahí tira a un precio súper bajo. Pero has dicho sin reformar. Eso significa que el negocio inmobiliario tiene que hacer reformas. Digo mi competidor, ¿eh? O sea, el pero competidor tú cuando comprando... compras... No, yo no. Yo lo he comprado y lo he explotado al día siguiente. O sea, no lo reformas. En concreto no, porque estaba funcionando. Y estaba suficientemente bien. Pero le tienes que meter los cacharros, ¿no? Bueno, eso sí, claro, por supuesto. Le tienes que meter y eso es un CAPEX. Eso es un CAPEX muy, muy pequeño, ¿no? Entre 500 y 600 euros por habitación. Que es básicamente la cerradura electrónica, sensores de presencia ruido dentro de la habitación, controles de climatización para la calefacción y el acondicionado, el control de ACS, que es el agua caliente para saber que si baja de cierta temperatura es que hay un problema con la caldera, cámaras y una muy buena wifi que es como la columna vertebral por lo que se mueve toda la comunicación con el establecimiento. ¿Esos son 600 euros por habitación? Sí. Bueno, dependerá, ¿no? Por eso en pocas habitaciones... Si te vas a lo mejor a 50 habitaciones baja un poquito a 400. Claro. Sí, depende del ratio. Porque el wifi, por ejemplo, es del mismo... Bueno, es parecido. Bueno, pues tienes más APs, ¿no? Pues tienes más APs vale. por... Sí. O sea, más o menos el ratio. ¿Y esto quién lo paga? ¿Lo paga el negocio inmobiliario? Lo paga el propietario del negocio. O sea, no es la primera sociedad. No es la primera sociedad. Porque has dicho que no tiene facturas. Claro, el nuestro. Pero hay propietarios que tienen el negocio, que es la segunda pata. Ah, vale. O sea, no solo tenéis esta empresa que tiene assets, que tiene activos vuestros, no solo. Como propietario. También tenéis propietarios ajenos. De propiedad tendremos 22 de los 96. Vale. O sea, que el resto son propiedades de otros. Esto no lo había entendido. Vale. Entonces, la otra sociedad. Vamos a la segunda. Ahora, el mundo profesional inmobiliario lo llama PropCo, ¿vale? Property Company. Vale. La Property. Ahora vamos a la Lisco, que es una leasing company, una compañía que hace rent to rent. ¿Qué es rent to rent? Alquila el edificio y alquila en estancias de una noche al huésped. Ese es el negocio del hotel. Es el arbitraje. Claro, ese es el negocio hotelero. Vale. El rent to rent. Es un negocio hotelero, pero te lo puedes encontrar también en Flex Living. ¿Qué es Flex Living? Flex Living, co-livings y esto. Co-livings, vale. Sí, residencias de estudiantes, vale. Los service apartments, que son apartamentos con servicios. Ese tipo de negocio es el Flex Living, que también lo operamos con otra marca. Pero todo este negocio ocurre en esta Lisco,
Esto es la operación pura. No, este es el negocio hotelero. El negocio hotelero, pero, pero tiene una operación, ¿no? ¿Es el que hace los servicios, has dicho? Con la piel se ve muy bien. Históricamente, este negocio tendría ingreso las reservas, el dinero que te pagan por las reservas. El cliente final. El cliente final. El que se aloja. El que se aloja. Vale. Y y desayunos y parking y todos los ancillaries que quieras vender, ¿no? Y luego por abajo tendría como gastos los suministros, el alquiler, tendría limpieza, lavandería, mantenimiento, bueno, todo, las OTAs. Eso es todo. Y luego tendría una parte importantísima, que en estos establecimientos son del 40-45% de los ingresos, personal que opera el hotel. Eso es lo que tendría un negocio tradicional hotelero. Eso lo sustituimos nosotros por un 10% de fee para Gaia Rooms. Y eliminamos completamente el personal. Pero has dicho limpieza. ¿Limpieza no es personal? Bueno, el personal, digamos, de gestión, de recepción, vale. Gestión, dirección, revenue. La limpieza es otra empresa. Sí, limpieza, mantenimiento y lavandería. Todo esto son sociedades, no son personas. Estos son sociedades. No es plantilla. No es plantilla. O sea, hemos conseguido que esa P&L hotelera esté a cero de plantilla, solo paga servicios. Y todo elástico, es decir, por servicio. En función del volumen que tengas de habitaciones o de estancias. Sí, o de averías. O de averías. O de lo que sea. Todo es en base a las estancias. Lo único que es fijo es el alquiler. Vale. Entonces es lo que tienes que cubrir. ¿Y este negocio hotelero es el que tiene el 50% de margen? Sí, es fantástico. Ese negocio es fantástico. Es un negocio, de verdad, de lo más bonito que hay porque aporta mucho valor. Si lo haces bien. Pero además no tiene CAPEX tampoco. O sea, todo, tiene CAPEX. Es fantástico todo. Sí, porque esta patada o esta fase del negocio es la que haría la inversión si el activo inmobiliario estuviera deteriorado o viejo. Ah, vale. O sea, la reforma la hace esta pata. Sí. Esta pata, dentro de su contrato de larga duración, suelen estar soportados en contratos de entre 15 y 25 años o 30. Y lo que hace es, yo alquilo, imagínate, un hotel que puede ser ese de León, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo alquilo, pero claro, viene con las camas y las colchas de los años 80. Viene sin ascensor. Y además, no sé, pues la decoración es horrible, ¿no? Pues, que seguramente... Bueno, sí, así, esto parece así. Hotelero, o sea, entonces llegas allí y tú como operador hotelero, o sea, como cadena hotelera que alquila este activo, dices, bueno, pues voy a hacer una inversión primero para adecuarlo a mi marca. Voy a poner mis carteles, voy a poner mi mobiliario a estrenar, colchones, porque tengo 25 años para amortizarlo. Pongo mis colchones, mis almohadas, ¿Por qué 25 años? Porque tú estás alquilando... El contrato de alquiler, sí. El contrato de alquiler es de 25 años. De 15 y 25, sí. Si no haces estos alquileres, estás haciendo un poco el tonto, porque si lo coges de 5, por ejemplo, pues no llegas a amortizar. No posicionas, no amortizas, no te atreves a invertir. Ya. Lo ideal, o sea, históricamente los contratos son así, son mínimo 10. Entre 15 y 25 hay bastante... Es una horquilla... Sí. No, yo tiro al 25 todo lo que puedo. Vale. Bueno, depende del sombrero que tengas. Si tienes el sombrero inmobiliario, ves ahí tienes... A lo mejor quieres reducir, claro. Sí. Quieres flexibilidad como propietario, ¿no? Pero bueno, como yo soy propietario de mi propia compañía, y no es una compañía para mí vital, con lo que llamaba Warren Buffett Value, en la que no me gustaría salir. No tengo por qué salir de esta compañía porque me parece que es... ¿Pero de cuál de ellas? De ninguna de ellas. Por eso, o sea, creo que no quiero pensar en cuál es mi intención de vender cortoplacista, que es un pensamiento que no deberíamos tener nunca, ¿no? Cuando montamos una compañía. Pero vale. Ese largo plazo es bueno para todos. Y lógicamente el precio va subiendo con el IPC, se marcan a veces un salto cuantitativo al año 10. Es muy habitual verlo en los contratos de arrendamiento. Entonces al año 10 tienes a lo mejor un incremento, un salto de 10% de golpe. O se porque pacta. Sí. Sí, lo pactas por eso, porque tú se entiende que el precio de la noche sube de una velocidad más rápida que el precio del alquiler, que el IPC. Ya, pero no necesariamente. Y para regularlo... O sea, no necesariamente. Lo que ha pasado en el pasado no es, es verdad, garantía de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Desde luego. Pero lo que ha pasado en el pasado es lo que te encuentras en los contratos. O lo que quiere proteger la gente de los contratos. De hecho, desde 2020 hay una cláusula COVID en todos los contratos. Vale. El COVID no volverá, o sea, será otra cosa. Será el cobot, será otro virus, otra historia, ¿no? Pero ya hay una cláusula COVID. Vale. O sea, que eso te demuestra que el pasado pues un poco te lleva... La crisis inmobiliaria. O sea, la crisis inmobiliaria cambió mucho los esquemas de rentabilidad. Por eso otra cosa que aparece en estos contratos son los obligados cumplimientos, que son años que tú no te puedes ir. O sea, que fíjate cómo el propietario, a pesar de que debería tener cierto incentivo a que el contrato durase poco para poder buscar a otro operador, te pide también un obligado cumplimiento. Bueno, es que al final es una negociación. Tú pides 25 años, pues yo te pido
Sí. que me garantices parte de estos años, ¿no? Sí, pero realmente... Cuanto más años me pidas tú, más te voy a pedir yo más obligado también. cumpliendo te pido, sí. Pero realmente, si se va, es mejor para ti, porque te renegocias de nuevo. Bueno, depende cómo esté el mercado. Claro. Si se va porque hay un COVID, Desde luego. no hay nadie en el mercado, ¿no? Claro, claro. Sí, totalmente, así es. Pero bueno, los contratos reflejan los temores del pasado. Correcto. Por eso hay obligados cumplimientos, por eso hay la cláusula COVID, por eso hay 20.000 cosas. Vale. Y entre ellas la subida está al 10º año. Entonces, este negocio, la P&L la explica muy bien y lo que hacemos es recortar el personal, como te he dicho, del 40-45% del peso respecto a ingresos a un 10%. Que ese es el fee, que es el ingreso de la última pata, que es la OPCO, que es Gaia Rooms. Eso sí que es operación pura. Y eso es operación pura. Esta tiene, como es una empresa además tecnológica, tiene como ingreso el fee de gestión, ese 10% variabilizado de los clientes. Un Hoteleros, 10% del revenue. 10% del revenue, del gross. Vale. Y como gastos, tiene los gastos parecidos a los gastos de una compañía tecnológica. Tiene muchísimos desarrolladores, porque son con los que hacemos la tecnología, con la que operamos. Tiene operadores. ¿Cuántos son? ¿Muchísimos? Bueno, muchísimos. En mi caso somos 12, con ganas de crecer. A operadores, que son los que se ponen al teléfono, los que controlan perfectamente el edificio, que son personas que están delante de unas pantallas gigantes donde puede ver las cámaras de lo que está pasando, el PMS con la información de la reserva en cuestión, del que está llamando o con el que se está trabajando. Tiene también un canal de comunicaciones muy versátil, en el sentido de que tiene todos los canales posibles en la misma interfaz, que es pues, chat, email, voz, los canales de las OTAs, todo eso está en una misma suite. Y por último, una herramienta que le pueda asistir, una especie de asistente, un copiloto. Uh-huh. Y ahí es donde más estamos trabajando. El copiloto inicial era muy transaccional, muy if this then that, ¿no? si el tío pregunta por la piscina, dile que no, porque no hay piscina. Pero ahora la IA pues hace que eso sea mucho más contextualizado, incluso te lo pueda sugerir sin que le preguntes. Le lleva a la piscina municipal de León, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué hace el operador? Realmente el operador tiene delante de él todo lo que se puede saber sobre la estancia de esa persona que te está llamando. Uh-huh. Desde dónde está, cómo está el hotel, cómo está el edificio, si hay agua caliente, sabe todo antes de coger el teléfono. Porque el teléfono cuando llama se identifica, si el teléfono está asociado con la reserva, saca toda la información del hotel, de la reserva, de todo esto. Uh-huh. Yo cuando pienso en la mejora de gestión de un hotel, pienso básicamente en dos cosas, igual es una simplificación, pero pienso en la operación propiamente. Totalmente. Que es pues, las sábanas, ¿no? El personal, ¿no? Todos los suministros, todos los costes, todos los OPEX que tenga el hotel. Y luego pienso en la parte comercial de cómo optimizar la captura de demanda, ¿no? Sí. Las OTAs, la publicidad, la página web propia, la loyalty. Desintermediar la venta. Esa es una de las otras... de los departamentos que tenía, te los iba a enumerar así un poco, pero básicamente es esto. Operadores, desarrolladores, marketing, financiero, todo lo que puede tener una compañía ya que realmente tiene personal y que tiene... ¿Pero qué hacéis ahí en la parte de captación de reservas? En la parte comercial, vamos a llamar, tienes dos trabajos. Por una parte, hay una labor... Es como huevo y la gallina, de lo que hablamos siempre, ¿no? Tienes la oferta y tu demanda, tu oferta y tu demanda de ese mercado. La oferta la creas captando nuevos establecimientos. Y eso es la prospección. Y la demanda te la da por castigo Booking. O sea, si tú le abres la puerta a Booking, te lo llena, porque hay muchísima demanda turística. Con un 30% de... No, de CAT. 17... ¿Ah, sí? 17% del gross. Del gross masiva. Esto es un poco perverso. O sea, realmente es un 18 y pico. Vale. Entonces, el peso de Booking es un 18 y pico. Okay. En la parte de cliente, que es la que estabas comentando, lo que me interesa es desintermediar y quitarle a Booking y resto de OTAs todo el peso que pueda. ¿Hay otras OTAs aparte de Booking? Bueno, sí, Expedia, Venere, Airbnb, Agoda, que es de Booking. Son mucho menos relevantes. Mucho menos relevantes. En la número 1, con diferencias. ¿80-20? 90-10. 90-10. 90-10 de las OTAs a Booking, sin ninguna duda. Por lo menos en Europa, vamos a decir. Vale. En Estados Unidos quizá Expedia tiene más peso. Es difícil negociar con alguien que te trae el 90%. Imposible. No negocian ni las grandes cadenas. O sea, es lo primero que llega cuando llega una persona que viene de otro sector, que me pasa mucho, porque yo ficho mucha gente que no es hotelera precisamente para no tener el vicio hotelero, ¿no? Para tener un vicio, una aproximación más tecnológica. Y lo primero que dicen es, vamos a negociar, es imposible, le estamos pagando. El año pasado pagamos 2,5 millones de comisiones a Booking. Joder, aquí se tiene que poner a hacer algo, ¿no? No le va mal a Booking, ¿eh? No, es un negociazo. Fíjate que se vendió por 120 millones, cada vez que lo pienso. Ya, no, es que es típico de europeos esto. Sí, de vender pronto. Vender pronto. Sí.
Pues, Pero bueno, pues sí. Es imposible negociar. Entonces, ¿cómo se optimiza ¿Cómo se optimiza? la demanda? Trabajando tu marca. Y ahí trabajar una marca hotelera es muy caro. Muy caro. O sea, conseguir la marca NH en España eso vale muchísimo. Tener la marca Gaia Rooms y que eso lo conozca la gente y se acuerde y esté en tu top of mind a la hora de reservar. O sea, que en vez de ir a Booking, vayan a Gaia Rooms por si acaso tiene un hotel en esta ciudad secundaria. Sí. Bueno, tenemos 10 ciudades. Cada vez tenemos menos secundaria también. Nos hemos metido también en las primarias, en las número 1. Pero sí, eso es una utopía. Es una utopía, ¿no? Parece difícil. Lo que sí ocurre, y esto es un camino muy detectado, es que, y a lo mejor tú también lo haces, es tú vas a buscar un hotel, vas a Booking, y cuando lo descubres, te vas a la web del hotel. A lo mejor lo buscas... Por si es más barato. Por si es más barato. Porque sí. hay una sentencia, seguro que eres consciente, que impidió que Booking obligara a los hoteles a igualar el precio que ellos tenían, ¿no? Yo tengo esos contratos firmados con Booking que había una cláusula de paridad. Exacto. Entonces, una sentencia le obligó a romper esto, con lo cual sí que efectivamente te puedes encontrar precios más baratos. Sí. Le han multado con 420 millones, que se está escabullendo un poco, pero lo acabará cayendo, y desde luego ahora lo puedes hacer. Pero de facto, si Booking detecta que tú no tienes paridad, te desposiciona. ¿Ah, sí? Sí. Pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Claro. Antes lo ponían por contrato para poder tener una defensibilidad jurídica, pero lo hacen de facto. Es normal. Si tú eres el árbitro, si tú eres el marketplace es tuyo. Entonces, cuando saltas de Booking a la web del hotel, lo haces por 3 razones. O quieres mejor precio, o buscas algo adicional, o quieres más información. Eso es lo que hemos detectado, que es la razón por la que la gente va a otra web. Entonces, lo que hacemos nosotros es, primero, tener mejor precio, tener mejor precio que en Booking. Tener mejor precio que en Booking. Con lo cual os desposiciona. Totalmente, sí. Para mí esto es radical. Pero lo aceptáis. Sí, vivo con ello. Hay muchas cosas que no hago con Booking. O sea, Booking es una trampa perfecta. Si eres un hotelero laxo, un hotelero vago, o estás prejubilado, como te decía antes, es fácil que... O sea, yo en mis tiempos, cuando hablaba con algún hotelero, era escandaloso cómo le daban habitaciones gratis. O sea, venía el comercial de Booking y le daban la suite. Es que nos traes todas las ventas. Le recibían con los brazos abiertos. Esto lo he visto en más de 10 ocasiones, es de verdad, ¿eh? Y esto seguramente los hoteleros dirán, ¿y por qué no? Es alucinante. Viene el de Booking y le dan la suite. Porque saben que si le tratan bien a la account manager... el algoritmo va a cambiar. Claro, van a decir, a mí me va a tratar mejor, no sé qué, va a posicionar segurísimo. Mejor. Y luego tienen herramientas buenísimas. Por ejemplo, tienen una tarifa que se llama tarifa mobile, que si tú reservas por el móvil tienes un descuento adicional. Aparte del Genius, que el Genius es todo el mundo, porque todo el mundo es Genius. Y además, no sé qué, entonces se inventan descuentos que ellos aplican a las tarifas que tú tienes en tu channel, que es como el software que difunde los precios. Y a esos precios que tú difundes por igual a todas tus OTAs, resulta que ellos tienen un descuento por Genius, un descuento por mobile y un descuento porque es Boost, porque no sé, porque era en Barcelona y no sé qué. Y al final manipulan tu precio para tener mejor precio ellos. Así que esto lo hemos cortado radicalmente. Hacemos el Genius como nuestra tarifa base, porque el 95 o 99% de la gente es Genius, y directamente estamos por debajo. Y hacemos una oferta por debajo y adicionalmente te damos un extra, que es o si tienes parking gratis, si tienes desayuno gratis, o si quieres por hacer un late checkout. Eso sí vas directo. Claro. Esos argumentos en tu propia web hace que la gente que viene no se vaya. Viene, reserva y dice, mira, aquí es mejor. Y luego si está contento, pues igual puede volver e ir directamente a vosotros. Claro, eso por supuesto. O sea, eso luego ya quedarte sticky ahí con su intención de comprar en la siguiente. Que no es tan fácil, porque tampoco hay tanta recurrencia en los hoteles. No. Es una falacia, pero algo hay. Ese 10% que hay que quedárselo. Está claro. y trabajando así es como creo que se logra ir ganando terreno. ¿B2B no hacéis? No por ahora. Lo vamos a abrir porque nosotros nos comportamos como las últimas X habitaciones del hotel grande. Es decir, allí donde el hotel, imagínate un hotel de 100 habitaciones y un hotel de 10 de los nuestros, ¿no? Pues yo me comporto como las 10 últimas habitaciones del hotel grande. El hotel grande hace un colchón con agencias de viaje o con bancos de camas y les vende a lo mejor el 40 o 50% de las habitaciones, se las prevende un año antes y las cobra un añlo antes. Entonces para ellos les sirve ya de colchón, tiene una ocupación del 40%, sobre ellas montan tarifas de empresa, tarifas de agencia y a lo mejor pues no sé qué otras fuentes puede haber para hacer ese colchón, básicamente estas 3. Y luego cuando ya están al 60-65% empiezan ya a hacer su propio canal, las OTAs y el pasante, que es el que va por la calle. Nosotros todo es
lo último. Es la parte más del turista, lo más directo posible, si es por nuestra web mejor que por otra, y tratamos de meter el mejor precio. Y somos los últimos en llenar. O sea, que yo empiezo a llenar mis habitaciones cuando el hotel grande ya casi está al 80% de ocupación. Ujú. Entonces yo me quedo con las habitaciones que el hotel vendería al último. Ya. Esas otras son muy ineficientes en cuanto a coste. El unit economic de la habitación del banco de camas casi que paga los gastos. Ya. El unit economic de la turista, ahí sí que hay margen. Entonces nos tratamos de ubicar ahí. No es nada fácil, ¿eh? Porque también quieres tus colchones. Tampoco quieres enfrentarte al fin de semana sin tener nada ocupado. Pero en ciudades, sobre todo en ciudades turísticas como Salamanca, León, Valladolid, Asturias y tal, hay un cortoplacismo en la antelación a la reserva que es temeroso. O sea, de verdad que te levantas y yo me levanto con octubre vacío. Y tienes que confiar que la demanda te lo va a llenar. Pero esa demanda, como es tan... ¿Es arriesgado esto? Sí, más arriesgado, pero funciona. Se acaba llenando. Sí, sí. Entonces, este comportamiento con tu propio canal hace que la gente se quede. Y hay cada vez más herramientas, y hay una que se llama, por ejemplo, Directo, no sé si conocéis esta startup. Es un plugin para Chrome que te pinta por encima de Booking un botón que es si ese hotel tiene mejor precio en su web. Es alguien que odiaba Booking, ¿no? Sí, total. o que ha visto que hay una oportunidad ahí, ¿no? Y se comporta a su vez como una especie de OTA. O sea, te cobra un porcentaje, pero mucho menor que el de la OTA, por traerte ese cliente a tu web. Y Vale. eso está genial. Si tienes Directo o GetDirecto como plugin, hay varios así, pues sale ahí y ahí nosotros estamos muy activos. O sea, hacemos todo lo posible por traernos al huésped en la parte de comercial, venta, B2C, para traérnoslo a nuestro canal. Vale. Vale, entonces... Y en la otra parte comercial, perdona, que sería prospección, Ujú. ahí simplemente pues hay un equipo de... ¿Prospección qué significa? O sea, buscar, ¿no? Buscar oportunidades de inventario. O sea, nuevos hoteles, nuevas pensiones, nuevos hostales. Ah, vale. O sea, volvemos al principio de la... La comercialización. El encontrar oferta. La parte inmobiliaria. No. ¿No? Tiene que bueno. ver, pero estábamos hablando más bien de la parte comercial. Es decir, Vale. de ese equipo de gente que está en Gaia Rooms, que lo paga Gaia Rooms, pero que hace una labor para conseguir más inventario. Más oferta. Aunque no más sea oferta. vuestra. Eso es. Y esa oferta se busca en todo el mercado. Hay unos 2.000 establecimientos en España que son adecuados para nuestro modelo. Pero más oferta no es comprar habitaciones como un banco de Puede camas. ser, pues, no. Es llegar a un acuerdo con un propietario, bien para alquilarle el sitio, bien para gestionárselo Pero a largo plazo. o para comprarlo. Sí, siempre a largo plazo. Si es gestión, es difícil hacer un contrato a largo plazo. Si tú tienes tu negocio hotelero y yo te ofrezco gestionarlo por un 10%, no te puedo pedir que te cases conmigo 20 años, Ya. porque no te estoy dando nada, más que gestionarte. Entonces ahí estoy vinculado a hacerte un buen servicio. Claro, porque tú tienes otros establecimientos y si este no te rentabiliza, pues te vas a centrar en los otros, pero Claro, para esta persona es del 100% de su negocio. Sí, y lo mismo al revés. O sea, si tú tienes ese hotel y yo no te estoy dando un buen servicio, pues te vas a otro sitio o vuelves a meter plantilla y lo gestionas tú. Y tienes que ser ágil haciendo eso. No puedo cautivarte 20 años. Claro. Porque te dejo cerrado en un contrato que no tiene ningún sentido. No te doy la contraprestación. El alquiler sí. El alquiler sí, pues te estoy pagando el alquiler. Pero este equipo de prospección se recorre España viendo, primero, los hoteles que están online, los hoteles que se pueden ver en Internet y los que no hay. Y los que no hay muchos. Sobre todo de este tipo de pensiones o hostales más tradicionales que casi no tienen ni web. A esos los buscan ¿Cómo los encontráis? por la calle. Caminando. Barriendo la calle. Caminando. Sí. Los centros de las ciudades O sea, tampoco son tan no grandes. están en Booking. En Booking están todos, ¿no? A los que están, sí. Los que están se meten en el CRM y eso se le ataca y hablamos con ellos y vemos. Pero hay Los pensiones que no están en Booking. Así es. Sí. O sea, que cuentan que la gente va a pasear por ahí. O tienen teléfonos. Sí. Están en páginas amarillas. Sí, en O sea, Google hay gente Maps. mirando páginas amarillas todavía para Google Maps reservar. ahora. Google Maps. Sí, Google Maps es una buena fuente para esa gente. Vale, pero esto se puede scrapear, no hace falta pasear, ¿no? Bueno, los que están en Google Maps, de nuevo, los capeamos. O sea, claro, Sí, Google sí. Maps y Booking, entre unos y otros. Sí, y luego tenemos ciertos archivos que tienen las comunidades autónomas, que son las que regulan las normas turísticas en este mercado, que tienen sus directorios. Y también hay un listado que también puedes barrer. Y llamáis a todos. Aún así, Pero hay algunos que no están en ningún lado. la persona que se pone el teléfono es una persona que está en recepción. Claro, por eso es mejor visitarlos.
es mejor visitarlos. Porque si llegas a la recepción y detectas que ese es un empleado y que a lo mejor tiene miedo de que tú hables con el dueño porque parece que peligra su puesto de trabajo claro. o su status quo, pues es más bien Entonces visitas y te encuentras a la misma persona. Claro. No, pero bueno, ya hay estos hitos pequeños, el propietario no anda lejos. Vale. Y con cierta habilidad eres capaz de llegar a él. Se consigue. O sea, es una labor de artista. ¿Quién lo hace esto? Esto un prospector, una persona. ¿Una persona sí. para toda España? Sí, viaja por toda España haciendo esta labor. Pero luego hay otra persona que ya sería el curator, ¿no? Lo que llaman los curators cuando estás en un proceso de comercial. Y que es ya contacto conseguido, se le ha contado el mensaje, ha mostrado cierto interés, mínimo o que sea, y ya va esa persona y lo cuenta con mucho más detalle. ¿Y lo cierra esta persona o lo cierras tú? Se puede cerrar. Y el que cierra... Yo conozco a los 96 propietarios, en algunos porque yo soy el propietario, en otros porque es otro, ya sea la relación de gestión, ya sea la relación de alquiler. Y los conozco a todos porque al final he tenido que ir a verles a todos. Pero yo soy el último eslabón. ¿Pero cierras tú? Sí. A veces lo cierra el segundo nivel. Vale. No es fácil hacer un deal de este tipo. No es fácil, es muy personalista. A veces hace falta creatividad, ¿no? Sí, hay que tener un arte. Tienes que dar confianza. Es una relación humana, de nuevo. No es nada digitalizable. Tú no puedes captar eso. Esto no es digitalizable. No, la captación de esto... Pero ahora no, luego pasa otra cosa. Ojo que aquí estuvo Happy Robot. Buah, claro. Que ellos negocian, tienen agentes que negocian con camioneros, en este caso, en el mundo de la logística. Pero tienes la relación fijan creada. El precio. Pero tienes la relación creada. ¿No? Tú tienes ya al camionero o tienes al transportista. Puede ser. Con el que ya tienes la relación y solo negocias el precio. Sí, pero no es lo mismo negociar una carga de punto A a punto B que comprar el negocio de tu vida. Desde luego. ¿Sabes? Claro. Eso es emocional de la hostia. De la hostia. Y ahí, a ver, es un crecimiento orgánico, vamos a decir. Dentro del crecimiento orgánico se produce una entrada de nuevos activos orgánico también, que es cuando ya eres una eminencia, algo relevante en el mundo hotelero de la ciudad. Y esto nos pasa en ciudades como Valladolid, León, Salamanca, y empieza a pasar en Gijón, donde tenemos ya cierto número de establecimientos y se oye Gaia Rooms y los siempre ves es en la la misma calle. marca, ¿eh? Sí. Ya lo ves en la calle, el hotelero por supuesto lo conoce porque es su competencia probablemente número uno. En estas ciudades que te digo somos el que más habitaciones tiene. Más que un NH o más que un Silken o más que un otro hotel. Y de esa manera el propietario se te acerca. Y eso ya es lo bonito, ¿no? Que ya te vienen los leads a por ti. Hombre, claro. Porque... pues, más fácil negociar. Claro. Más de negociar y sobre todo que no tienes que hacer el trabajo de buscarle, también. Convencerle. Ya se sabe el modelo y es mucho más natural. Y esa es la parte orgánica. Y luego la parte inorgánica o la parte más... ese money puro. Es intentar buscar las cadenas pequeñas, que las hay. Cadenas familiares. Gente que se jubila, que no tiene... Y esos... Y eso lo compra el negocio inmobiliario. El negocio hotelero, más bien. No, pero digo, la primera sociedad que teníais del negocio inmobiliario. Depende, si es un... Esto también es interesante. Si es un inmueble, lo compra el negocio inmobiliario. Y si es una empresa... ¿Una cadena? Que es una cadena, pero que se soporta por abajo por contratos de alquiler, lo compra la Lisco, la hotelera. Y eso otro destino muy Porque habitual. hay cadenas que no tienen la propiedad, casi digamos. todas, ¿no? casi todas. Ah, sí, vale. Sí, es lo que llaman los asset light, que es asset entendido como inmobiliario, y no se cargan o no tienen que invertir tanto, porque si no irías muy lento, y lo que hacen es ir a ¿Y Gaia Rooms empezó como asset light? Sí, estrictamente, sí. De hecho, empezó como gestora. Empezó como un producto de software, de hecho, que habilitaba, era un producto hardware-software que domotizaba los establecimientos. Los convertía en algo remotizable y hacía que la misma sensación que tiene un recepcionista, o mejor, la tuviera alguien en remoto. Tanto para ver si hay agua caliente, si la clima funciona, si hay luz, si 20.000 cosas, ¿no? La propia gestión de los trabajos de limpieza, de mantenimiento, todo eso que hace el recepcionista habitualmente, se lleva a un centro de control, se informatiza o se digitaliza y se hace mucho más perfecto, vamos a decir, más digitalmente perfecto. Porque tú llevas tiempo metido en el mundo de los hoteles, aunque tú vienes de ya.com, ¿no? De haber estado en Trovit, uno de los fundadores de ya.com Trovit. estaba de empleado, o sea, eso casi es irrelevante. Para mí era como... Pero vienes del mundo más tech, clasificados y tal. Sí. Y de golpe pues te metes en el mundo de la gestión de hoteles con un software de gestión. El pivote hacia los hoteles primero fue por Hotel Tools, que fue una compañía de software, que fue un SaaS, donde conocí muy bien cadenas hoteleras, donde vi este comportamiento con Booking, que te contaba antes.
y donde realmente vi la gran necesidad que tienen los hoteles pequeños y la gran oportunidad que había. Esa fue en esa etapa. Pero después... ¿Qué pasa con Hotel Tools? Bueno, pues construimos, llegamos a unos 500 hotelitos y se lo vendimos a Bail Pro, que quería entrar en España. Bail Pro es una empresa líder en Europa, que es francesa, y creo que iba a salir a bolsa, quería sumar un mercado y compró Hotel Tools para tener 500 unidades. ¿En cuánto llegaste de ARR? El ARR, pues no me acuerdo muy bien, pero cerca del millón. Cerca del millón. No era una empresa muy grande. ¿Y fue una buena venta? Sí. Yo mis ventas han sido buenas. Sobre todo Hotel Tools yo era el único socio. Me la financié yo, Bootstrap, y por lo tanto, pues todo beneficio. Hay veces que vendes a lo mejor una compañía por 200 millones y realmente te queda un porcentaje minúsculo y no puedes capturar nada. O sea, el múltiplo... El ARR no era el EBITDA, lógicamente, porque tenías desarrolladores y tenías tal, pero el múltiplo industrial. Era un mercado bastante perfecto, el mundo del software para hoteles. Las tarifas que se cobran o las licencias son muy, muy baratas. Te hablo que a lo mejor un motor de reservas te puede vender en 50 pavos al mes, que eso es lamentable. O sea, muy poco, vamos. 50 multiplicado por los 500 te sale un número bastante pequeñito. Uh-huh. Y esa razón más que a ver, pero se interesó, pues me pareció que era un buen momento para vender. Tenía unas aspiraciones superiores. Pensé que íbamos a tener, que a vosotros sí que os ha pasado, ¿no? Con Factorial, que realmente habéis conseguido traccionar y vender mucho, porque realmente la necesidad es muy grande. Pero aquí los hoteles son pocos. Los hoteles pequeños, yo ya te decía que son 2.000. Llegamos a una cuota de mercado del 25 o 30% de los hoteles. Es muy duro vender a hoteles pequeños. Durísimo. O sea, no quieren ser más eficientes a veces. No quieren, no saben. No saben, no quieren y es muy difícil llegar a ellos, sí, como hemos dicho, ¿no? Están confusos y a lo mejor confunden tu tecnología con la del competidor y no saben las ventajas que tienes. Ya. Esto pasa también en IA ahora, ¿no? O sea, yo me imagino que vosotros si estáis invirtiendo en startups, que te venga gente a hablarte de IA, pues esto es todo confuso. Pues es lo que les pasa a ellos. Todos confusos. Sí. Todos IA, pero nada se parece. Pues esto les pasa también al hotel le pasa lo mismo. Llega y dice, yo tengo un PMS que hace esto, el otro hago lo otro. Y me da igual que seas. Hay 20, todos venís con lo mismo, vale lo mismo todos. ¿Por qué te voy a escoger a ti que a ti? Y se pasaba que yo para vender algo se lo quitaba a otro. Ya. Y el otro a mí. Es lento. Eso es lento y es un mercado en el que no interesa estar. Vale. Pero luego a partir de ahí, quitando Resta, lo que fue una cosa como un marketplace, como Booking, pero para restaurantes, yo viendo que Booking había conseguido esto, yo decía, esto en restaurantes se tiene que poder hacer y tenemos que ser igual de capaces de ser un marketplace donde yo arbitro y por lo tanto me quedo todo el valor de la comercialización, que es lo que hace Booking, ¿no? Pero no es tan fácil. El restaurante es otra historia. ¿Y por qué te metes en Gaia Room? O sea, ¿cómo empieza y quién empezáis? Vale, entro en Gaia Rooms después de estar en el parking y te contaba esto porque ahí empezó el mundo físico. En el parking. En el parking. Porque ahí yo Luego te preguntaré sobre el parking. Vale, pues ahí en Gaia Rooms empezamos un socio mío que era justamente acaba de salir, y que es ingeniero informático también, y que era compañero mío de la escuela. Él trabajaba en Indra, llevaba 16 años dirigiendo la parte de ferroviario, la parte tecnológica de proyectos ferroviarios, metro, AVE, etcétera. Proyectos que hace Indra para compañías de ferroviario y especializado especialmente en la señalización y en la centralización de comunicaciones, que es un montaje de los centros de control para controlar el metro, para controlar el AVE. Uh-huh. Claro, era muy ligado a esta idea que yo tenía de decir, vamos a eficientar la gestión de los hoteles. Así que juntos... Bueno, sí. Bueno, por lo menos tienes un centro de control. Vale. Por lo menos hay un centro de control, hay señales, hay que comunicarse con los sitios. Eso es lo que tienen en común, la parte tecnológica. Luego la parte de experiencia tiene nada que ver, desde luego. Pero la parte tecnológica sí, y montamos nuestro primer centro de control, empezamos a tener clientes. Yo históricamente me había comprado un hostal porque me gustaba, en la época de Hotel Tools. Lo pongo al servicio de esta empresa y empezamos a tener clientes que nos lo dan. ¿Dónde estaba el hostal? Estaba en Salamanca. Yo soy de Salamanca y estaba allí. Y el centro de control estaba allí también. De hecho, está todavía. El principal está allí. Ahora tenemos varios. ¿Tú vives en Salamanca? Sí. He vuelto allí. He vivido mucho tiempo en Barcelona, pero ahora vivo en Salamanca. Uh-huh. Y con esta persona, mientras yo estaba todavía finalizando el parking, montamos lo que es la parte tecnológica, dispositivos de hardware que son realmente que tienen su curva, ¿no? Hasta que los estabilizas. Y en el 2019 empezamos a dar el servicio de manera ya férrea. Y empezamos a crecer hasta el año 2020, que entra la pandemia. En la pandemia, todos los clientes, como cobramos por porcentual, o sea, por un porcentaje del gross, se cierran todos los establecimientos turísticos, a Calicanto el día 15 de marzo, y los ingresos van a cero.
Así que esa compañía estaba destinada a quiebra total porque esto duró mucho tiempo. Entonces ahí lo que... El timing ahí fue... sí, fue la leche. Para los hoteles fue un año. O sea, la gente habla de 3 meses, nanay. Un año. Y para el e-commerce más. Pero bueno, cuando llega este momento, yo estaba en pleno proceso de venta del parking. Uh-huh. Pero aflora para mí una especie de hecho singular, que es de que de repente tengo meses libres en los que no hay trabajo, porque la movilidad por el negocio del parking también se vino a cero, y aparece una época en la que no hay trabajo. Y hay un gran problema, que es que Gaia Rooms no tiene, en aquella época se llamaba Cerberus, no tiene clientes, no tiene ingresos porque los clientes están cerrados. Así que hacemos un pivot para intentar convertir la empresa en una empresa de software para que sea autoconsumo del propietario del hostal. Eso es lo primero que hicimos. Decir, oye, pues ya que nosotros somos capaces de telegestionarte, te voy a dar esa potestad a ti. Como si fuera una aplicación domótica de tu casa, te voy a dar la aplicación domótica de tu negocio. Y con ese negocio tú vas a ser capaz de gestionar tu hostal. Un desastre. Porque por la misma razón que el hostal no gestiona eficientemente su negocio, en remoto menos. Así que fue un error. 3 meses tirados a la basura, entre comillas, pero bueno, aprendimos. Vendimos 20, ¿eh? O sea, 20 hostales se pusieron en modo autopiloto. Autogestión. Y a partir de junio del 20, lo que hicimos fue coger la caja y volcar toda la caja junto con otros socios pequeñitos que pusieron algo de equity y algo de deuda, en tickets de 50 más 50, cogimos 1 millón de euros y nos dedicamos a comprar negocios hoteleros. Y en esa época... En un momento donde había muchos que igual estaban agonizando. Exacto. Y compramos 25 negocios en 6 meses. Yo personalmente me pasaba el día viajando y prospeccionando. Me vi 140 oportunidades y hicimos 25 hoteles. De ellos, 8 en Barcelona. Eso sí que es... O sea, ese fue el golpe de efecto que ha hecho que Gaia Rooms realmente a día de hoy sea algo. Porque empezar hostal, esto hubiera sido mucho más costoso, ¿no? Pero tener 8 establecimientos en Barcelona... ¿Qué tipo de establecimientos? Tenemos 2 edificios gemelos en Plaza España, que son apartamentos turísticos, 2 hostales... otros edificios de apartamentos y un pequeño hotel. Y todos están en Ramblas, Sagrada Familia, Paseo de Gracia, Diputación, Consejo de Ciento y Plaza España. O sea, son ubicaciones ultra premium. Muy bien. Y ese negocio es, de verdad, buenísimo. Lo mismo en Madrid. Gran Vía, 4 Caminos y otro un poquito más afuera de 4 Caminos, pero en esa zona. 3 en Madrid, 8 en Barcelona, el resto ciudades más secundarias, tipo Salamanca y León. Eso es un movimiento que no es nada obvio. O sea, cuando está cayéndose el mundo en pleno apocalipsis... Yo me acuerdo hablar con Marek, que Marek es uno de los socios, y con Jesús, y decirle, me decía él... Marek Fodor y Jesús Monleón, ¿no? Exacto. Y decían, ¿qué es lo esencial de esto? O sea, ¿cuál es lo esencial de la duda? Yo le decía, o sea, estos son negocios que en la vida se han vendido. O sea, nadie los vende. Ahora no puedes comprar un hotel en Barcelona. Es una mina de oro. Si te lo venden, será porque piensan que te van a cobrar más que el contenido de la mina. Si no... Y yo les decía, esto es un hecho singular, hay que aprovecharlo. Y la única duda que tengo es que vuelva a viajar la gente. Entonces, vale, la única pregunta aquí es, ¿la gente va a volver a viajar? Si la respuesta es sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es una oportunidad, una ventana, digamos que no se va a repetir. Si la respuesta es no, pues nos vamos a arruinar 1 millón de euros. Uh-huh. Claro, pero parecía que no. Lástima que no fueran 10 o 100 millones, ¿no? Pues sí, visto a retrospectiva. Claro, se me pilla ahora, ya te digo, vamos. Es que no sé si lo volvería a vivir, pero esas oportunidades... Claro. Es una leche, ¿eh? Que baje tanto la marea. Ver un cambio que mucha gente se desespera, ¿no? Y se mete ahí dentro de un agujero a que pasen, ¿no? Las cosas. Y hay gente que no, hay gente que dice, oye, situación de cambio es situación de oportunidades, ¿no? Yo agradezco haberme equivocado con el primer pivot. Porque era un pequeño pivot de ahí para decir, bueno, que se acaba autoempleo, cuando salga otra vez, pues la gente será autónoma, nos ahorramos nuestros centros de control. Era esa perspectiva errónea total y me alegro de haberme equivocado, que no haya funcionado rápido y haber podido hacer esto porque no era intuitivo, o sea, era más bien locura. De hecho, a partir de aquí ya bromeamos siempre y decimos, bueno, ¿cuál es la siguiente ciudad o la siguiente país donde hay una oportunidad similar a esta? Ya hablábamos ya de Crimea y cosas así. Sí. Y para entenderlo, o sea, cada una de estas sociedades tiene un cap table diferente, ¿no? Tiene una estructura de propiedad diferente. Sí. Este primer 1 millón de euros es el inicio de la sociedad inmobiliaria, entiendo, ¿no? ¿De activos? Sí. De hecho, lo que pasó es que después del 2020 y de tener estos ingresos ya y tener una cadena hotelera, ahí nació Gaia Rooms como cadena, los que eran clientes empezaron a facturar de nuevo.
y les hemos dicho, si queréis que os demos el servicio, os vamos a abanderar y os vais a llamar Gaia Rooms. Y además os vamos a hacer un fee comercial, os vamos a dar un servicio comercial, que es que las reservas que vengan por mi canal te voy a cobrar un fee comercial, como que te cobra Booking, pero en vez de un 18 te cobra un 6. Con eso construimos Gaia Rooms. Y entonces Gaia Rooms ahí se convirtió en una cadena de 45 hoteles. Sigue creciendo hasta el día de hoy, ¿no? ¿Hoy cuántos son? 96. ¿Y cuántas habitaciones? 1.350. Unidades de alojamiento decimos porque hay muchos que son apartamentos. Vale. Ya es una empresa relevante, ¿eh? 20 millones de facturación. Es una empresa que cuando llegas a 3.000 ya eres una empresa de las que, digamos, te puede dar una oferta bastante adecuada en todas las ciudades de España, en las principales. ¿Y el negocio de los activos, qué volumen de activos tiene en euros hoy? O sea, ¿qué tamaño de activos tiene? El negocio inmobiliario. ¿Número de habitaciones por activo? No, número de propiedades y precio de las propiedades. Vale, propiedades tenemos 23 o 24 controladas. Compradas por vosotros. Compradas por nosotros. ¿Y esto tiene un tamaño de, más o menos? ¿De habitaciones o de negocio? No, de euros total, del valor de activos. Pues empezasteis con 1 millón de euros. Tenemos 20 millones invertidos, más o menos. 20 millones sí. En activos. Nuestros, ¿eh? Pero damos servicio a unos 90. O sea, estamos alquilando valor patrimonial por 90. Vale, y de esta parte inmobiliaria hay una parte que será equity y una parte que será deuda, entiendo. Sí, la deuda está en torno al 40%. ¿40? Ah, vale, pues tampoco es mucho. No es mucho, no. Los nuevos van a 70, estrictamente. O sea, estamos balanceando para intentar llegar a 60, 70, que sería lo óptimo. Vale. Para el cash on cash, lo mejor es el 70, más o menos. 70 ya roza lo máximo que da un banco. Más de un 70... Yo llego a hacer operaciones del 90. ¿Sí? Sí. Concretamente, una residencia de estudiantes, valor 1.200.000, con mi compromiso de hacer un CAPEX de 500. Vale. Con ese CAPEX comprometido, el banco te dice, venga, pues yo llego al 90 para darte con tus propios medios la capacidad de hacer el CAPEX necesario. Pero tiene que ir ligado así. Al final, realmente estás invirtiendo 1,7, ¿no? Ahí sí que hay una gestión financiera. Decías que no hay personal, pero bueno, tú harás una función a día de hoy que no tiene mucho volumen. Es muy artesano. Lo hago yo personalmente con mi directora financiera que está en Gaia Rooms, porque hay mucha operación financiera dentro de la operadora. Pero sí, eso profesionalizado sería una de las personas que tendrían que formar parte de ese equipo cuando tengamos el fondo levantado. Vale. ¿Tú cómo te imaginas los siguientes 2-3 años de Gaia Rooms? ¿Cómo lo ves en volumen de activos gestionados? Yo tengo un objetivo que no sé si se dará en 2 años, en 3, en 4 o en 5. Yo intentaré que sea en el menor tiempo posible, pero es básicamente llegar a unos 4.500, 5.000 unidades de alojamiento en España. España y Portugal, también tenemos Oporto. O sea, por 4. Un por 3. Por 3 por 4, sí. Por 3 por 4. Hemos hecho un por 2 en un año. Seguir haciendo no un por 2, pero sumar lo mismo que hemos crecido ahora durante 3-4 años y lo veo. Y llegar a eso, a 4.000, 4.500 habitaciones, es lo que tiene una cadena tradicional para dar una buena oferta, por ejemplo, a una empresa que tiene gente viajando por todos los sitios, o para ti que a lo mejor te vas un día a una ciudad, otro día a otra, y poder tener la experiencia digital en todos. Eso para mí sería un buen objetivo. Y ya estarías en un volumen de negocio... Esto independientemente de si son de compra o no. Independientemente de cómo sea. Yo me da igual. O sea, la prioridad es la gestión. La prioridad es sumar establecimientos y oferta a la marca Gaia Rooms. Ese es mi objetivo. Y por eso monto todo esto. Porque tengo yo me presento ante un propietario con opción de gestionárselo, alquilárselo, comprárselo. Y un poco más trato podemos hacer. Si tú estás interesado en soltarlo, yo te lo voy a... Si el precio es bueno, lo negociaré, por supuesto, pero te doy la capacidad de hacerlo de cualquiera de las 3 formas. Pero al final donde revierte esto es a aumentar mi oferta digital o mi oferta de hoteles operados digitalmente. Bueno, pues esto es importante. O sea, la prioridad es tener el máximo de oferta bajo la marca Gaia Rooms. Exacto. Y la marca Gaia Rooms es propiedad del operador. Sí, de la operadora. De la operadora. De la empresa Aunque digital. dices que vas a hacer una holding está que hecha esté detrás de todo lo demás. Hay una holding que va a ser la que va a reunir a los socios originales para evitar los conflictos de interés. Para decir ¿Las grandes marcas de hoteles son operadoras o son negocios financieros inmobiliarios? Los grandes hoteles suelen tener unida la OPCO con la LISCO y lo que hacen es montar una... Pero no la inmobiliaria. La inmobiliaria no. La inmobiliaria es muy raro. Es Hay empresas aquí en Barcelona como Catalonia que es que todo es en propiedad. Son familias que han sabido hacerlo desde hace muchísimos años y el efecto compuesto de tener edificios, no pagar alquileres, tener ese UPI de 50%, reinvertirlo en inmobiliario, le ha llevado a tener una gran sociedad o un gran conjunto de activos
en propiedad. Y a ellos no les interesa, creo, habría que preguntárselo a ellos, pero yo creo que a ellos no les interesa que su marca esté en establecimientos donde ellos no tienen toda la cadena de valor. Claro, aquí lo ideal, si me preguntas a mí, sería tener todo en propiedad. Tengo todo en propiedad, está asegurado, es un buen negocio. El día de mañana, si cualquiera de los otros negocios no funciona, lo puedo reestructurar, le puedo dar otro uso. Pero no se puede ser bueno en todo. O sea, no se puede es ser muy bueno en diferente todo. el negocio No financiero del negocio de operación. Sí, de hecho, en la parte operativa es un negocio puramente digital, de mucha experiencia de cliente, de eficiencia en la operación, etcétera. Y los otros son puro inmobiliario, es de olfato inmobiliario, de conocerte quién está en el mercado, es verdad. Digamos que somos, no sé. Pero tu objetivo es tener 4.500, 5.000. Sí, el objetivo principal es habitaciones. Si para ello hay que comprar, pues tengo que montar un fondo inmobiliario. Si para ello hay que alquilar, pues tengo que montar una compañía. ¿Porque cuál es la TIR del fondo inmobiliario? Estamos planteando un 12 y estamos siendo optimistas. ¿Planteando qué significa? A los family offices que le ofrecemos ser inversores, les planteamos que vamos a conseguir un 12. Es nuestro objetivo y lo que ellos... Pero el planteamiento tiene un hurdle rate, tiene un success fee, tiene algo... Sí, es muy parecido a un... De hecho, está montado con una gestora de Venture Capital, o sea que digamos que tiene los mismos mecanismos. Tienes un 2% de gestión y luego tienes un objetivo de TIR y por encima del TIR pues tienes un carry del 25% o de, no me acuerdo cuánto era, 20-25%. Y por encima del 12 no. Por encima del 12 de TIR. Por encima del 12 tienes un 25%. Sí. Bueno, creo recordar eso. Ahora la matemática exacta, no te creas tú que estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, pero por ahí es. Vale. O sea, hay un objetivo y por encima del objetivo tomamos una buena participación. Para mí no es el principal motivo de montarlo. El principal motivo de montarlo es tener la capacidad de ofrecerle a mi interlocutor la compra de su establecimiento para que forme parte de Gaia Rooms. Es una vía más de conseguir inventario. Vale, eso significa que dentro de 3-4 años estarás en 80-100 millones de euros de facturación. Sí, en la vía orgánica. Eso por la vía orgánica. Si seguimos creciendo orgánicamente, capturando, uno a uno, haciendo un poco de la labor de los apóstoles. Pero también puedes comprar cadenas. Eso es. Y esto da más velocidad. Eso podría hacer que en un año pudieras llegar a ese objetivo. Porque hay pequeñas cadenitas. Por ejemplo, una cadena que hace el Camino de Santiago y está especializada en tener 40 hoteles en el Camino de Santiago. Otra que es más de, no sé, tiene 10 hoteles en Canarias. Otro que tiene, esa es incomparable. Pero, otra que tiene, yo qué sé, pues una cadenita pequeña de hostales. Y históricamente, en el trayecto desde el 23 que dejé Mutua hasta ahora, hemos hecho 6 ofertas con cara y ojos. Ofertas firmes que han rechazado. Y hay 2 que están vivas y que probablemente prosperen. Es muy difícil comprar ahora porque está el mercado muy bien. Muy difícil poner en un business plan que vas a comprar X compañías y que te va a salir todo bien. Eso no porque lo hago. Es más fácil, extrapolar el orgánico, el crecimiento orgánico que el inorgánico. Yo creo que hacer no sé, hay muchos... Hay gente que es muy buena haciéndolo y que sabe hacer un pipeline muy estructurado y al final... Sí. Acaba preveyendo lo que va a comprar. Si controlas y conoces muy bien el mercado, a lo mejor lo puedes hacer. Pero yo realmente es que hay cadenas que están por debajo del radar. El otro día descubrí una cadena que es valiosa y que tiene muchos activos o suficientes activos, más que nosotros, o sea, más volumen que nosotros, sin duda, que se llama Oca. Es una cadena gallega que no conocía ni había visto en mi vida. Y tú vas a Vigo y tiene 3 o 4 hoteles. Y vas a Santiago de Compostela también están. Y ahora están creciendo mucho en Brasil. Y están tan ubicados fuera que no... Vosotros no estáis fuera de España. Solo Portugal. ¿Y no queréis? Por ahora no. O sea, esto es un negocio. Tal y como yo lo pienso, si me dices, ¿cómo es el ciclo? ¿Qué va a pasar con este negocio en los siguientes años? Yo creo que debemos ser una autoridad, algo relevante en España. Cuando seamos relevantes en España y en el sector, despertaremos el interés. Y por haber demostrado que esta nueva categoría hotelera de hotel digital pequeño es viable y es una oferta adecuada para el mercado y por lo tanto es algo valioso. Cuando hayamos conseguido esto, creo que es muy fácil convencer a nuevo capital para salir a hacer lo mismo en Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, que tienen una cantidad de ciudades pequeñas tipo Salamanca, Valladolid, León, por toda su geografía y con un tipo de hospitalidad muy similar a la española. Gestionada por familias, y se te debe replicar eso en esos países. Pero eso es una segunda fase. ¿Quién tiene el control de este negocio? A efectos de... políticos, por ejemplo. Efectos de gestión. Efectos de gestión, yo. ¿Tú tienes yo el control? Tengo mayoría en la compañía, en la ¿Tienes holding. mayoría en la holding? Sí, soy el principal inversor. ¿En el negocio inmobiliario también? Inmobiliario en eso es caro, míos, de mantenerla... En los míos sí. En los míos sí. En los de otros no.
¿Cómo los tuyos? ¿De una sociedad? Hay una sociedad patrimonial mía en la que tengo varios de estos establecimientos que te decía al principio, que es donde he invertido parte de mi patrimonio. Por lo tanto, eso es 100% mío. Vale, pero ¿y esto es socio de la inmobiliaria que tiene 20 millones? Es una parte de la inversión inmobiliaria que he hecho yo. Hay otros vehículos que he hecho con socios. Vale, y otros son que múltiples vehículos, no es una... Sí, estos son ahora será un diferentes fondo. propietarios. Y ahora, además de todo eso, habrá un fondo Vale. en el que no incorporamos ningún asset de salida. Esos assets serán nuevos 100%, para evitar conflictos de interés, precios de venta, que cualquiera sabe cómo ponerlos, ¿no? Haremos todo nuevo. Para mí es un conjunto de propietarios, entre los que yo figuro, que le alquilan los activos o bien al rent to rent, o bien se los dan en gestión para hacer crecer Gaia Rooms. Si en 3 años alguien te ofrece, o en los siguientes 3 años, alguien te ofrece 200 millones de euros por comprarte todo el negocio... Es difícil que eso pase por lo siguiente. Y pasa en todos los negocios, ¿no? Esto es la típica pregunta que dices, pues yo vendería. Eso no suele suceder así, ¿no? Lo que sucede es, alguien está interesado en este negocio, te paga un múltiplo bueno por el EBITDA, o cree que tu mercado o tu posición en el mercado vale 200 millones, te lo ofrece, pero no te lo va a ofrecer simplemente y te vas a casa. O sea, esto es con un objetivo de continuarlo, de seguir, de controlar la tecnología, de controlar cosas que realmente ahora mismo nadie más conoce, porque no hay nadie más haciendo esto con tanta carga de digitalización. O sea, que a la menor te ponen una persona en recepción, ¿no? Nosotros somos radicales en hacerlo así. ¿No crees que puede ir en contra el tener el negocio inmobiliario ahí? Porque tienes los acuerdos contigo mismo, digamos. Para mí es un viabilizador. ¿Por qué podría estar en contra? No, bueno, o sea, el que compre probablemente será especialista en la operación bien, y no compra lo otro. Vale, eso me da igual. O sea, partamos de que yo no tengo una intención de venta clara. No sería algo que me... O sea, yo vitalmente ya he vendido 4 o 5 compañías y realmente lo que te ocurre cuando vendes una compañía es que tienes que tomar ese valor que tenías dentro de la compañía que has vendido y darle un uso mejor. Claro. Eso es ultra complicado. O sea, que tú... Sí. O sea, yo vendo ahora, imagínate, vendo en Gaia Rooms con 4.000 habitaciones y 200 millones. Muy bien. Y esto era bastante virtuoso, todo genera EBITDA positivo, genera caja. Y ahora voy a coger esos 200 millones y los voy a poner a rendir con la misma capacidad de rendimiento que tiene esto. Lo dudo, porque esto es lo mejor que he sabido hacer. Exacto. ¿Cómo voy a la hora de decir, bueno, lo que sí puedo hacer es decir, venga, pues lo pasivizo a muerte y me dedico a otra vida? Eso sí, para cambiar de vida sí que está bien. Pero desde el punto de vista de inversión, yo creo que pierdes. Siempre que vendes, algo pierdes. A no ser que hagas una venta y digas, esta venta está fuera de mercado, es una cosa que es... Pero eso pasa, no sé, pocas veces, ¿no? Se puede contar con los dedos de una mano. Habitualmente lo que ocurre es que tú vendes por un valor algo que vale más. O que va a valer más. Por eso lo compran. Y por eso lo compran. Si no, ¿por qué te van a comprar? Claro. Entonces tú te dedicas a destruir el valor que has generado y que has sabido generar. Exactamente. O sea, sí, es tremendo. O sea, pero tú eres, por ejemplo, imagínate, en nuestro caso, ¿no? Eres un programador que sabes mucho de digital, que a lo mejor has averiguado cómo captar clientes, ¿no? A través de Internet. Y de repente vendes toda esa capacidad que has conseguido, se lo pones en manos de otra persona y tú, ¿qué haces? ¿Te pones a comprar inmobiliario que no has hecho en tu vida? ¿O te pones a comprar compañías que tampoco lo has hecho en tu vida? Típicamente pasa esto. Sí, o haces Venture Capital, que entonces ya sí que es tirar el dinero. Quiero decir cuando no sabes, ¿eh? Cuando lo haces por primera vez. No sé. Yo creo que volviendo al caso de alguien que te hace una oferta de 200 millones, lo que va a querer es que tú mismo, dentro de esa compañía, se lo lleves a ejecutar su plan, que es que valga más. Y por lo tanto, ese comprador te diría, esto que has hecho aquí, te lo compro, siempre y cuando me lo hagas igual en Francia y en Italia. Es un camino muy natural. Es lo que haría un private equity, ¿no? Un private equity de compañía diría, vale, yo la compro, la tengo que vender dentro de 5 años, la tengo que multiplicar por 3 o por 4, ¿cómo lo hago? Y el propio vendedor le dice, pues vas a Francia, vas a Italia, vas a Alemania y haces lo mismo. Vale, muy bien, venga, pues hazlo tú. Ya que lo has hecho hasta aquí, sigue haciéndolo, te montan un bonus de otro tipo. Bueno. Y sumando todos los exits, yendo un poco a tu carrera, que me encantaría profundizar muchísimo, pero yendo en tu carrera, si sumáramos todos los exits, ¿Sí? Estamos hablando de una cifra superior a los 10 millones de euros, sí. Entiendo. Y de los 100 no, entre 10 y 100. No. Es una horquilla grande. Es una horquilla grande. Vale, ¿y tú cómo has invertido este dinero? He hecho de todo y me he equivocado en muchas cosas. Y esto da para 20.000 podcasts. Me interesa muchísimo. Sí. Por ejemplo, una cosa que hice con la primera venta que fue Trovit, que fue una venta relevante. Vendí antes Motobuscador, pero eso fue una venta pequeña. Pero Trovit fue 80 millones de euros. 80 en la venta final, yo vendí antes. Yo vendí un poco antes y me salí del equipo bastante antes.
pero fue una venta relevante. Para mí me cambió la vida. O sea, es de estas ventas que te cambian de ser una persona que tiene un empleo o que está montando una compañía con muchísimo riesgo, expuesto de una manera brutal, compartiendo piso, comiendo en el paqui, etc. O sea, realmente angustiado de dinero, a pasar a ser una persona que tiene capacidad de comprar inmuebles o de comprar, incluso gente se ha retirado con estos éxitos, ¿no? En ese momento lo puse en manos de un gestor de banca privada. Error. Buah. O sea, un desastre. No solo fue un desastre la gestión, que todo el mundo dice, no sé, ganarás un yield, un rendimiento de mínimo del 3, por mal que lo hagas, en los años y tal. Bueno, ese dinero estuvo para un año. No solo bajó, o sea, perdí, sino que encima cuando necesitaba hacer una compra, lo que me sugirió la persona de banca privada fue apalancar mi posición en los fondos. Con lo cual lo usé como garantía, endeudé el 80% de esa parte invertida y con ese dinero endeudado compré lo que tenía que comprar, ¿no? Y esa parte endeudada siguió bajando. Fue un drama. Luego subió un poco, lo retiré y no vuelvo a volver a que nadie me gestione mi dinero en la vida. A ver, también tuviste mala suerte. Habrá buenos. Habrá buenos. Y yo supongo que cuando tienes una gran fortuna, y ahora que estoy contactando con muchos family offices, que esto da de verdad para hablar muchísimo sobre antropología y cómo viven, que al final son seres humanos como tú y como yo y como todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que predomina la gente que tiene que trabajar para vivir. Pero hay gente que hereda fortunas y tiene que trabajar para la fortuna. Que eso a veces es peor. Pero bueno. Sí, genera un agobio porque dices, bueno, o sea, si destruyo este valor, voy a ser el pringado. Claro. Yo me considero que soy un afortunado, y seguramente tú también lo seas, porque hemos sido capaces de pasar de un estado económico X y de un estado de tener cosas X a construirlas y a generar y a crecer. O sea, solo podemos generar valor. Sí. Porque partimos de nada. Claro, no puedes destruirlo. Entonces no puedes destruirlo. No puedes destruirlo. O sea, destruirlo sería algo así que digas, bueno, he destruido una vida, me he destruido la salud. Pero realmente, si tú la salud y no te suicidas y tal, y sigues una vida de mantener tu vida y tu salud, en la medida de lo posible, solo puedes, si quieres, solo puedes crecer. Sí, y si tienes suerte, que yo la he tenido, tú también creo, y creo que mucha gente la tiene, si tienes esa suerte, puedes crecer. Y si creces, es lo mejor que le puede pasar al cerebro, a tu estado de ánimo. Sí. Porque vas creciendo, te sientes más construido. Te estimula un montón. Te estimula mucho. Te levantas con ganas, eres feliz, haces feliz a los demás. Eso de hacer feliz a los demás hace que te apoyen y todo esto es muy, muy virtuoso, ¿no? Seguir haciéndolo, esto es genial. El problema de un family office es el contrario, que lo único que puedes hacer es cagarla. Es que no puedes mejorar a tu abuelo que montó una empresa en una época en la que había la tira de oportunidades y él se quedó con un mercado. Y de repente, mi abuelo se quedó con un mercado de 1.000 millones. ¿Qué voy a hacer yo? Que está todo lleno de competidores, que todos me atacan. Lo único que puedo hacer es que este legado no se pierda. A ver, también uno puede multiplicar por 100, ¿eh? Sí, claro. Y los hay, ¿eh? Lo hacen. Y los hay. Pues ya es tremendamente más difícil multiplicar por 100 un legado de una persona que ya ha sido bueno, no lo sé, porque partes de una capacidad de inversión inicial. Sí. Pero no sé si es más difícil. Pero invertir es arriesgar. Entonces, no, está claro. Está claro. Si no aciertas un par de veces, pero luego son gente muy formada, tienen recursos para rodearse de gente muy buena. Y entonces ese tipo de gestores, los que atienden a este tipo de families o de fortunas, creo que ya son los buenos. Vale, pero el que ataca al chavalillo que acaba de conseguir un milloncete, se lo meriendan con patatas. Totalmente. O sea, tú empezaste invirtiendo con banca privada, porque cuando haces un éxito y sale en la prensa, empiezas a recibir claro, banqueros que te escriben, ¿no? Empezando por el banco, que ve el saldo en cuenta bancaria y dice, oye, ¿de esto qué vas a hacer con ello? Te pasan de categoría, ¿no? Te cambian el logo. Tú que eres una persona que eres una persona normal, que vas en autobús, que vas en metro, de repente te empiezan a atacar con mensajes que te hacen sentir que parece que has dado un salto cuantitativo en tu vida, cualitativo, y no es así. Y cometes errores. ¿Y luego qué hiciste? O sea, después de darte cuenta de esto, ¿cómo evolucionó tu perspectiva en cuanto a la inversión? Fui mucho más cauto en las inversiones y lo que hice fue una cosa que no sé si es un error, creo que sí, que es invertir en mis propias compañías. Bueno, no te ha ido mal, ¿no? No he ido mal. No te ha ido nada mal. Estuve a punto de perder la mitad o mucha de mi, digamos, caja con Réstalo. Porque fui el primer inversor, hice de VC, pero un VC implicado. ¿Cuánto invertiste? 300.000 euros. Ostras. Para ser una primera inversión de VC. Fuiste fuerte. Claro, y además tomé una participación no muy grande, creo que tenía un 12%, una cosa así.
Que luego con el tiempo levantamos capital y hubo un drama ahí de la leche con un socio que tuvimos que sacar. Nos robó y acabaste pasta. siendo el CEO. Y acabó siendo por obligación. O sea, acabé siendo el CEO. Esto no lo soltaste, esta inversión. No, claro que no. Yo me aferré a ella. Digo, esta no se me puede escapar. Y aparte que el negocio me gustaba y era bueno. Y yo quería que fuera un buen negocio. De hecho, hablamos en su momento con OpenTable y lo quiso comprar. Y al final se lo vendimos a Michelin, ¿no? Pero realmente era un buen negocio. Lo que pasa es que O sea, realmente no habías invertido en ti, pero acabaste metiéndote. Sí, eso era como una inversión en una cosa buena en la que yo tenía cierta mano, ¿no? Ciertas decisiones en la parte técnica y en la parte de marketing. Y acabó siendo mi empresa. Aunque con minoría, claro. O sea, ¿acabaste teniendo más porcentaje? No más porcentaje, tenía algo más de bonus porque ya era el CEO y lo pacté con los fondos, para los que tuve que hacer una labor también de limpiador de lo que hizo el otro socio y lo que gastó y lo que creció y lo que preparó para volver a meterlo en un carril adecuado. O sea, el tren descarriló, lo tuve que volver a encarrilar y eso me otorgó también pues un extra, digamos, de ingreso por la vía del objetivo. Pero lo más importante era el equity, sin duda. Que habías pagado. Que había pagado y que recuperé con un poquito de plusvalía, no te creas que mucho. Ya. Bueno, ahí seguro que aprendiste mucho. Mucho, sí. Operación. Bueno, esa fue mi escuela de CEO. O sea, yo nunca había sido un CEO. No. De hecho, y esto también da mucho para hablar, yo no tenía ni idea de financiero, de que era una nómina, de nada de negocios, de pactos de socios. Pero esto cuando naces no sabes nada. Claro. Pero cuando naces y vas a la universidad empiezas a aprender. Y eres un ingeniero hecho y derecho y tu madre está contentísima y te ofrecen buenos salarios, sigues siendo un ignorante. Desde el punto de vista de cómo funciona el mundo a nivel del dinero, o sea, en las empresas, cómo se apoyan, cómo crecen, cómo se asocian, qué tipo de acuerdos hay. Y yo he sido un ignorante, o sea, a mí me enseñó mucho Trovit y lo que más me ha enseñado ha sido en la guerra solitaria contra un fondo, contra empleados, contra diferentes países y tener que arreglar todo eso. Y esa escuela yo no cambio por nada ahora. En ese momento sufrí como un perro, vamos. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje? ¿Qué experiencia ha sido tu mayor, dirías que es el landmark? ¿De toda la vida empresarial? Sí. Lo más duro, lo más... Lo más duro es darte cuenta de que... una cosa que llevo diciendo mucho tiempo, que cuando vas a la notaría deberías tener un tatuaje en la mano derecha o en la mano izquierda, depende con la que firmes, que ponga SLU. SLU. Social limitado unipersonal. Ya. O sea, intentar que los socios apoyan, pero que los ciclos de vida de la gente cambian. Y tener un socio, a mí realmente... me ha apoyado en muchas ocasiones, que he viabilizado, por ejemplo, el ejemplo de Guerrums hubiera sido imposible sin David, que era mi socio, pero realmente las vidas cambian, los intereses cambian, y como las parejas, ¿no? Es muy difícil que la persona que empieza una compañía con 25 años sea la misma a los 35 o a los 30. Casi que todas tus células del cuerpo han cambiado, toda tu forma de pensar ha cambiado, maduras de una manera diferente y es muy difícil que tus intereses sean iguales. Y me ha pasado siempre que he tenido 3 o 4 compañías con socios y hemos acabado separándonos amistosamente, hablándolo, que eso es muy constructivo también, pero te acabas dando cuenta de que realmente el impulso que da una persona con su individualismo es donde es la mayor potencia. Yo en eso no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? Y he vivido la vida como solo founder y tal. Y ahora tengo un socio que es en Romero, que joder, nos conocemos desde los 17 años, ¿no? Nos conocemos muy bien, sabemos qué es lo que cada uno hace y sabe hacer, lo que no sabe hacer, ¿no? Y cómo nos complementamos, ¿no? De hecho, hoy iba a estar Romero aquí. Qué bueno. Y en el último momento no se encontraba bien y he venido yo, ¿no? Y yo no me iba del todo bien, ¿no? O sea, somos reemplazables en muchas cosas. Y hostia, es increíble, también. O sea, cuando puedes sumar, cuando puedes duplicarte. Es un hecho singular. Bueno, no lo sé. No lo sé. También tener la resiliencia del solo founder y sobrevivir solo. Sí. También es un hecho singular. En general, totalmente, poder escalar un negocio tienes toda la razón. Es difícil. Yo, para mí, ha sido quizá un aprendizaje sobre mí mismo más que un aprendizaje sobre el mercado. O sea, he aprendido mucho sobre empresa, cómo financiar las cosas, cómo... No sé, creo que ahora soy de las personas más... perdón, no yo. O sea, mi experiencia me ha dado una posición muy completa a la hora de abordar una compañía. Porque me he peleado en todos los frentes y el más difícil y el que más aporta en los negocios que yo estoy atacando ahora es el digital, ¿no? El informático. Entonces, si ese complemento de viabilizar una idea o de optimizar
una operativa usando la digitalización o la tecnología. Lo unes a la parte financiera, a la parte de la propia experiencia de gestión, la operación, la atención al cliente, todo esto, los recursos humanos. Si todo esto lo complementas, te conviertes en una especie de figura muy completa, ¿no? Para este mundo. Claro, si te vas a otra cosa, mundo, ¿no? pues no. Pero en esto, sí. Y ese aprendizaje, que para mí es el más importante, me ha hecho aprender sobre mí mismo que yo soy individualista, que yo quiero hacer las cosas de una manera, que no soy muy bueno haciendo las ideas de otra persona, aunque las acepto si son buenas, que trato de hacerlo, pero desde luego lo que no tolero es la bajada de nivel respecto al mío. O sea, si yo estoy dejándome la vida, yo creo que todos mis socios se dejen la vida. Si eso pasa, y además tienen tu nivel intelectual y de conocimiento, si además tienen tu misma idea, te acompañan, te complementas, yo lo veo genial, absolutamente. También te digo que hay etapas en la vida, normalmente los negocios van a largo plazo y puede haber momentos donde uno se deje más la vida, otros que lo haga el otro. ¿Sabes? O sea, a veces hay que ver más allá, ¿no? También en las relaciones de pareja y en todo, ¿no? O sea, sí. hay etapas de todo tipo. Sí. Si siempre estás midiendo, esto va a explotar. Totalmente, pero esa medición yo no la veo tanto como el celo, ¿no? De decir, esto es al milímetro. Es un tema de sentimiento propio, de que un socio te reste. Eso es lo que no puede ocurrir. Y si un socio te resta y tu propia energía, la que estás impulsando, la que estás poniendo encima de la mesa, se ve frenada porque el otro socio o no va a tu ritmo o lo que sea, o tiene una idea de que no es la misma visión, o lo que sea, o toma una mala decisión o un mal comportamiento. Todo este conjunto de cosas que te pueden afectar a tu estado de ánimo o a tu estado de ganas de echar tiempo y energía a un proyecto, ahí es donde resta. Pero el socio financiero sí lo aceptas. El socio financiero lo tengo, sí. De hecho, estos pues tres... entonces lo de la SLV, bórralo. No, claro que sí. No, yo tengo socios en todo ahora. Tengo socios en todo, sí. No. Lo de SLV yo decía como chiste y digo, es como que te acuerdes. O sea, ¿seguro? No, pero yo tengo socios en todo. Y de hecho, los socios que tengo me complementan perfectamente porque son puramente financieros. Es que cada una de las tres... O sea, yo en la parte de propiedad tengo socios los bancos, a todos, a los grandes bancos. La verdad, no sé... 15 hipotecas mínimo. Las tengo de todos los colores. En la parte de la Lisco tengo deuda estructurada, en este caso con Caixa. Y en la parte del Venture Capital, en la que sería más dada el Venture Capital, que sería en la operadora. En la operadora muy digital, ahí está Javier Cebrián con Bonsai. Pero antes que ser socio VC, era amigo. Con Javier he estado en su casa antes de firmar ningún papel. Hemos estado conviviendo de una manera mucho más humana y apreciando los caracteres y la visión y ha sido un trayecto de más de un año porque yo no quería tener ese tipo de socio. Vale. Y lo he hecho porque era él, y quizá lo haría con alguno más, ¿eh? Por ejemplo, Jesús, con Mario, por supuesto, me iría a donde fuera. Cebrián es el GP de su fondo, sí. ¿no? Que no es lo habitual, ¿no? En un VC, cuando hablas con un VC, hablas con un empleado de una empresa... De nuevo, fíjate. Una especie de banco. Es algo que alguien se juega mucho la piel, que tiene mucho capital metido en su propio fondo, que está en primera persona en las reuniones. Y no es lo habitual. No es lo habitual. Y eso también es un lujo. Tener esa inteligencia, ese conocimiento a tu alcance y compartir las penas y las glorias con eso, pues está muy bien. Tú ahora vives en el campo, me has dicho. Sí, yo vivo en un pueblo que se llama Morille, en Salamanca, y está en medio de una dehesa, y desde mi ventana veo pues, toros, caballos. ¿Ah, sí? Sí. Y ahí tienes el centro de control. No. Yo tengo mi vida. Ahí tienes wifi seguro. Tengo mi vida, tengo fibra óptica, que eso es fundamental, y curro mucho desde allí, muchísimo. Hago mucho en remoto, sobre todo reuniones y demás. La parte más privada o más estratégica la hago ahí. Y luego tenemos dos oficinas en Salamanca, una oficina en León, otra en Madrid y otra en Barcelona. Y ahora Barcelona no Porto. Básicamente esas oficinas son la parte más, la de la gestión más logística, limpieza, mantenimiento, cómo organizar los recursos humanos de esa zona, que eso inevitablemente hay que hacerlo con personal, se tiene que sentir del equipo, o sea que tiene que haber cultura también en esas oficinas. Si tuvieras que decir un emprendedor que para ti ha sido una referencia... Aparte de Elon Musk, ¿no? Que es como el que idolatrarías por su capacidad de montar compañías tan sumamente complicadas y disrumpir mercados. Para mí hay muchísimos amigos en España que además los tengo como amigos y que me encantan. Dime uno. Desde Jesús Moleón, Marek, para mí muy admirados. Xavi Bernat en Holded. Es que conozco muchísimos y además he tenido suerte de ser sus socios también.
Así que los conozco muy bien y es una amistad basada en la admiración también. O sea que son muy buenas. ¿Y un libro? Un libro. Bueno, me estoy leyendo uno. No sé si lees o... Mucho. ¿Sí? Sí, tengo una biblioteca gigante. Hostia, pues recomiéndanos un libro. Hay uno que yo me estoy leyendo porque tiene que ver con mi y me está gustando, porque te recomendaría 1000, ¿no? De 0 to 1 es fantástico. The Hard Things About Hard Things, este es fantástico también. Yo lo he vivido capítulo por capítulo. He tenido todos los Hard Things que vienen en el libro. Pero hay uno que estoy viendo que se llama Hospitalidad Irracional. Vale. Y es muy bueno. Es de un chef neoyorquino que explica cómo llegó a tener 4 estrellas en Nueva York y cómo el detalle es obsesivo, es lo que hace que una persona se sienta bien cuando le tratas. En este caso, desde el punto de vista de la restauración, pero yo lo aplico mucho y según lo leo digo, ¿ves? Esto es lo que tenemos que hacer en las habitaciones, esto es lo que tenemos que hacer. Y me siento muy identificado y me está gustando mucho. Cualquiera que tenga trato al público, tanto para hacer un producto como para dar un servicio, es fantástico. Yo creo que te abre mucho la mente y te apoya esa parte que a veces tienes de duda entre recorto gasto o me excedo para dar una muy buena sensación. Y balancea claramente hacia el lado de dar un buen servicio, aunque cueste. Muy bien. Oye, Enrique, pues te voy a dejar ir, porque seguiría preguntándote. Y la verdad es que la parte de Trovit, de Réstalo y del parking, me gustaría en otro momento, cuando quieras, profundizar, porque creo que hay historias ahí muy buenas. Y con gente que sabe de empresa, como tú, y que además tenemos una vida muy común. Se me hace muy fácil y encantado, cuando tú quieras. Pues lo haremos sin duda. Muchas gracias. A ti. Hasta la semana que viene.